Cuando estás viendo el cerebro dices, este cerebro ya no tiene mucha vida. ¿Y si pudieras llevar tu mente al nivel superior? La gente debería dejar de beber alcohol si quiere tener un cerebro sano. Sí. Una persona que es alcohólico, el cerebro es totalmente diferente. Más atrofiado, mucho más pequeño, más seco, más blanco. La cocaína es espantoso. Es gente joven con pérdida de movilidad de medio cuerpo, con pérdida de la capacidad para hablar. En esta fascinante conversación vamos a descubrir cuáles son esos hábitos que están literalmente pudriendo nuestro cerebro. La doctora Mireia Ilueca es una de las neurocirujanas más reconocidas de su generación. Formada en centros de referencia como la Cleveland Clinic y el Barrow Hospital, conoce a la perfección cada rincón del cerebro humano. Vivimos en una sociedad enferma del estrés. Le estás gritando a alguien, le estás diciendo una sarta de barbaridades de las cuales te vas a arrepentir, y eso lo hace el estrés. ¿Y qué prácticas podemos implementar para evitar la fatiga, la ansiedad y sobre todo la pérdida de memoria? A veces te cruzas con alguien y te entrarían ganas de mandarlo a la pero no lo haces. Hay un filtro. Ese filtro es tu córtex frontal. Lo vamos a ir perdiendo. También vas a aprender por qué te cuesta tanto concentrarte. Si yo no decido, decidirá él por sí mismo en función de lo que yo le estoy enseñando. ¿Cómo reprogramar tu atención? Viene típico niño pequeño que hace no sé cuánto que no ve su mamá, siente culpable porque se ha ido de viaje, no ha estado con el niño, y antes de darle un abrazo, mira qué bolsa de chuches he traído. Está llenando un vacío con azúcar. Tu cerebro te dice, me apetece un donut, lo que te está diciendo es, me apetece un abrazo. ¿Cómo entrenar tu mente para que ésta sea tu mejor aliada y no tu peor enemigo? Pero es que yo soy así. No, tú puedes ser como quieras ser o como decidas ser. Puedes demostrar que un cerebro que una persona que ha meditado diariamente durante 21 días, 15 minutos al día, pues ha cambiado la configuración. Estás en el castillo de A Una Palabra, el podcast donde tenemos conversaciones profundas con expertos que con sus palabras cambian vidas. Las emociones son el origen de absolutamente todo lo que nos pasa a nivel físico. Si nos enseñasen a respirar cuando somos pequeños y nos enseñasen a gestionar nuestras emociones, seguramente la mitad de las enfermedades no se desarrollarían como se desarrollan. Disfruta de la experiencia. Mireia, si tuvieras que hacer un diagnóstico del cerebro moderno, ¿qué nos dirías? Bueno, si tuviera que hacer quizá una foto, ¿no? Más bien te diría del cerebro de una persona de hoy en día en la sociedad en la que nosotros vivimos. Quizá lo que más destacaría es un cerebro con una gran amígdala, debido a esta vida que llevamos a una velocidad muy rápida, ¿no? Con mucho estrés, mucha carga mental, y que quizá hace que tengamos una manera de actuar mucho más por impulsos, por recompensa rápida, en la que la parte frontal cerebral, hablo una foto general, no sirve para cualquier persona, pero quizá la parte frontal no tenga tanto peso como debería. Muy interesante que hables de partes agrandadas y partes menos agrandadas. Eso quiere decir que el cerebro cambia, el cerebro es maleable. Hay una transformación a medida que nosotros vivimos el cerebro. Sí. Hay una etapa de la vida que es hasta aproximadamente la adolescencia, quizá adelantada, ¿no? Avanzada, dependiendo de la persona, dependiendo también de si es un cerebro más de una niña o de un niño, ¿no? Porque la evolución es diferente, pues pueden ser unos años antes, unos después, pero dependiendo del estímulo que tú le des, dependiendo un poquito de... el cerebro se entrena, ¿no? Igual que el cuerpo, entonces dependiendo de un poco los inputs que tenga, sí puedes tener zonas que se desarrollen más y otras que involucionen o que no lleguen a desarrollarse como esperaríamos. Que involucionen. Sí. Me surgen muchas preguntas porque a mí me apasiona todo este tema, pero antes de llegar a todas estas consecuencias de los hábitos, de las costumbres que tenemos en la sociedad moderna, me gustaría saber, sé que los médicos no hacéis juicios morales, sé que los médicos veis un cerebro y hacéis un diagnóstico objetivo, porque sois científicos y científicas, Sí. pero ¿cómo ves el estado del cerebro actual? Bueno, yo lo veo con, quizá te diría, una parte de preocupación y hay una parte de esperanza también, ¿no? Porque veo que hay mucha gente que
que está, y sobre todo gente joven que está queriendo salir de estos hábitos que no nos están haciendo bien y que está queriendo entender cómo funciona. Quizá tampoco a nivel de ciencia no sabemos bien, ahora se está despertando mucho todo, ¿no? El eje intestino-cerebro, cómo el cerebro puede tener una interacción con otros órganos del cuerpo, cómo estas interacciones pueden ir cambiando, pueden ir haciendo que la evolución que tiene sea diferente, ¿no? Y cómo influir al cuerpo también a través de todo esto. Esto lo estamos conociendo ahora y los científicos sí tenemos muchas herramientas que quizás son más objetivas o que creemos que pueden ser más objetivas, pero al final a mí lo que me da esperanza es que hay mucha gente joven con muchas ganas de hacer las cosas diferentes y de entender esto, ¿no? Aunque no sean científicos, aunque no sean médicos. Vamos a hablar de todos esos hábitos nocivos, todas estas prácticas nocivas de esta sociedad moderna que afectan más o menos al desarrollo del cerebro, pero si nosotros tuviésemos que comprender el funcionamiento del cerebro, ya sé que es extremadamente complejo, pero, y te voy a hacer una pregunta absurda y perdón por mi ignorancia, pero si tenemos que comprender el cerebro, ese 20% que nos permite comprender ese 80%, esa información fundamental que a alguien le permite entender, vale, tengo una idea de lo que tengo aquí y de su funcionamiento. ¿Qué nos podrías explicar? Bueno, esto es un poco complicado. Es un poco complicado de explicártelo así fácil y corto, ¿no? Pues alárgate todo lo que... Vale. Hay una parte del cerebro que es muy primitiva, hay una parte que funciona sin que nosotros seamos conscientes de que esto es así. Históricamente, y hay varias clasificaciones, pero históricamente hay una parte de la neurociencia que divide el cerebro como en 3 capas diferentes, dependiendo del grado de evolución o quizá del grado de conciencia que nos puede aportar, ¿no? Por decirlo fácil. Hay una parte muy primitiva que tiene esa función básica, ¿no? Que se dedica pues, a controlar cuál es la frecuencia cardíaca, cuál es la frecuencia de nuestra respiración, que hagamos una serie de cosas que nosotros no somos conscientes que estamos haciendo, pero que son básicas para que podamos mantenernos vivos, ¿no? Luego hay otra parte, que aquí es donde empezamos a diferenciarnos ya, que no es una central de un ordenador que se dedica a dar órdenes básicas, sino que es algo un poquito más complejo, que tiene que ver con el sistema límbico. El sistema límbico es la parte más intermedia entre la corteza cerebral y la parte más primitiva, más primaria o más autónoma, ¿no? Más automática. El sistema límbico es bueno, a mí me fascina, ¿no? Todo lo que tiene que ver con esto, porque realmente es lo que conecta las emociones, la memoria, una serie de cosas que son determinantes, ¿no? Que son diferenciadoras del ser humano y que es esa memoria la que también hace que nosotros tomemos una serie de decisiones una vez que se hace consciente y la llevamos a otro nivel. Pero que al mismo tiempo está entre la zona más de corteza más consciente y la zona más profundo más automática y las conecta. Entonces, al final, esto nos permite conocer o saber que de alguna manera nuestra conciencia, nuestra autonomía, el querer decidir y querer hacer las cosas, al final puede influenciar sobre algo que es básicamente automático. Entonces aquí es donde empieza la maravilla del cerebro, ¿no? Porque realmente puedes ver que hay mecanismos en los que tú puedes pasar de un estrato a otro, por llamarlo así, y puedes ir modificando ciertas cosas a través de las emociones, a través de comportamientos más básicos, a través de rutinas quizá, que al ser humano pues quizá le cuesta menos, ¿no? En un momento dado. Y todo ello puedes o no hacerlo consciente. O sea, se puede elegir o no, consciente o inconscientemente, valga la redundancia, en que seamos conscientes, que realmente nos demos cuenta de que estamos haciendo esto. Entonces es brutal porque cuando conoces un poco esta dinámica, ¿no?
puedes quedarte en lo básico, puedes cada vez intentar ir un poquito más profundamente en este tipo de conexiones y yo creo que no acabaríamos nunca, ¿no? Cada persona es diferente, cada persona tiene un cerebro diferente, ¿no? Esto lo vemos nosotros cuando... A mí me encanta el trabajo que hago porque cuando te enfrentas a un tumor cerebral, y no hay dos tumores cerebrales iguales, aunque se parezcan mucho, porque ninguno está colocado exactamente en el mismo sitio, es un reto a nivel de equipo, ¿no? Yo no hablo de personal porque no trabajo sola nunca. Es un reto a nivel de equipo el entender cómo esa persona le puede afectar, cómo esa persona, lo que tú hagas o no, hasta dónde llegues o no, la parte que dejes o no puede afectarle, ¿no? Y eso para nosotros también es la magia que le llamo yo de antes de el poder hablar con esa persona, entender cómo es, entender en parte pues, a qué está dispuesto, a qué no, qué le da miedo, qué no, ¿no? Haces como un trato con el paciente, decir, vale, esto aquí no vamos a llegar, esto no lo vamos a tocar, porque para ti esto es muy importante, pero es que al día siguiente viene otra persona y para esa persona no es tan importante eso. Por ejemplo, no es tan importante caminar o poder seguir caminando como poder seguir reconociendo a sus seres queridos. Entonces, aquí es una parte preciosa, ¿no? Yo creo que es la magia nuestra de decir, no, yo no sé cómo llega a funcionar esto, no tenemos toda la información, pero en el momento en el que conectas con el paciente, conectas con esa persona y te involucras de esa manera, cuando tú estás dentro de una intervención, sí que puedes pues, tenerlo en cuenta, ¿no? Y también esa persona ha decidido hasta dónde vas a llegar tú. Mira, te dejo un 10% del tumor, pero es que vas a poder seguir haciendo tu vida. Y quizá ese miedo de tener eso aquí dentro no es tan importante como que tú puedas seguir haciendo las cosas que me estás poniendo encima de la mesa, ¿no? Para mí esto es importante, es muy mágico, ¿no? Es la parte mágica de nuestro trabajo, hay partes no tanto, pero es una lucha también continua con el ego propio, ¿no? De decir, no, yo quiero quitarle todo esto que sé que le va a ayudar, ¿no? Y es intentar encontrar esa balanza y al final te encuentras que tú estás conectando con el cerebro de esa otra persona, tu cerebro también está aquí metido y esa conexión entre los dos es súper especial. Al final llegas a hacer una conexión con el paciente, yo no les llamo pacientes, les llamo personas, precisamente por eso, porque tienen una decisión propia sobre su propia salud y sobre su propio proceso de enfermedad. Y yo simplemente hago de acompañamiento, de soporte, de cierta información para la que estamos preparados, pero ¿no? yo creo que al final hacemos de asesores. Simplemente. Sí. Me parece, bueno, extremadamente modesto. Bueno. La forma en cómo transmites tu increíble labor, la verdad. Y a mí me parece apasionante lo que acabas de decir, no me lo hubiese imaginado nunca. Me parece brutal que tú puedas, y sin tener todo el conocimiento de cómo funciona el cerebro, que entiendo que hay muchas cosas por descubrir, pero que tocando cierta parte o apurando un poco más, tú puedas quitarle a esa persona esa capacidad de caminar o esa capacidad de recordar. Pero claro, estamos hablando de, vale, para ti, ¿qué es lo importante en esta vida? ¿Qué quieres que mantenga? ¿Qué quieres que no? Sí. Es como... Es una increíble responsabilidad, es incluso un papel, no quiero llamarlo así, pero incluso me ha recordado no a ser Dios, pero hay en ti un gran poder de decidir hacia dónde va la vida de esa persona o cómo resultará después de esa operación. Yo yo creo que es una responsabilidad, no un poder. Una responsabilidad. Es una gran responsabilidad, es cierto. También hay que saber, y esto es una parte, por eso te decía, es una lucha contra el ego continua, ¿no? Porque sí, es fácil creer que cuando te dedicas a algo así, no solo a nivel de neurocirugía, hay muchas profesiones, muchas especialidades de nuestra profesión que pueden tener
una mirada muy similar, que puede salvarle la vida a alguien. Bueno, ya hablaremos de esto luego, ¿no? Pero yo creo que tenemos una responsabilidad grande en poder establecer esa comunicación con el paciente, poder entender hasta dónde llegar y hasta dónde no, y hasta dónde yo sé llegar y hasta dónde no. Es decir, yo hay momentos en los que le llego a decir a una persona: lo siento, pero yo no te puedo ayudar, yo no sé cómo ayudarte, o quizá no soy la mejor persona para ayudarte. Y esto yo no me siento preparado, ¿no? Y también hay que saber decir: yo no estoy preparado para hacer esto. Porque hay otros muchos que seguramente sí lo están, o esa parte concreta la hacen mucho mejor que tú. ¿Por qué no llegar, ¿no? Saber decir hasta aquí? Y también somos humanos, y esto es la parte de humanidad que creo que tenemos que poder hacer, ¿no? De decir: no me siento preparado para esto, no siento preparado para asumir esta responsabilidad, porque también tienes un deber para con esa persona que pone su confianza en ti, ¿no? Doctor José Luis Marín estuvo aquí, es un presidente de una gran asociación de psiquiatras, Sí. una persona que me enseñó muchísimo, y él tiene una frase que me impactó, que es: no hay expertos de la salud, sino expertos de la enfermedad. Es cierto. Y personas como él o personas como tú, pues me permiten recuperar mucho esa confianza en el sistema de salud ideado como tal, que es esa persona que te va a guiar, te va a acompañar, te va a asesorar en ese sufrimiento y no solo te va a medicar. Me parece fascinante que ahora cada vez salgan más perfiles como tú, que sois personas que mezcláis la ciencia, pero que le dais muchísima importancia a la parte de las emociones, a la parte más holística, más alternativa, que ya podremos tener la oportunidad de hablar después. Pero mi pregunta es ahora, antes de pasar a estos temas más complejos de la consciencia, del ego, de todo esto, ¿cuáles son esos hábitos que tú estás viendo en la sociedad moderna actual que están empeorando el desarrollo del cerebro? Mira, nosotros, el ser humano es un animal social, es un animal para el cual es necesario, igual que hay funciones vitales como respirar, comer. Nadie se plantea: yo no voy a respirar hoy porque no lo necesito. Que necesita estar en grupo, necesita estar con su tribu, necesita el contacto físico, necesita los abrazos, porque nos liberan oxitocina, nos hacen, no solo nos hacen sentir bien porque tengo un contacto con alguien, sino que hay una química en el organismo que ayuda a que nosotros nos sintamos bien con esto. Necesita salir a la naturaleza y que nos dé el sol, no estemos aquí. Al final, hay una serie de hábitos que quizás ha sido por comodidad o quizás ha sido pues, una serie de factores que también nos llevarían unas cuantas horas el debate, ¿no? Pero que nos están llevando a la soledad, nos están llevando a encerrarnos en nosotros mismos, nos están llevando a tener la cabeza así, en una pantalla todo el día. Y yo es una cosa que soy muy pesada, soy una madre muy pesada, ¿no? Con mis hijos les limitamos el tiempo de pantalla, porque hay muchos estudios detrás que dicen que hay una parte cerebral, sobre todo antes de terminar el proceso de formación del cerebro, como es la corteza prefrontal, que no evoluciona como debería si tú no tienes contacto con otras personas, si tú no tienes esa parte de socialización. Y si lo único que ves es vídeos rápidos que te están ofreciendo una recompensa también rápida, ¿no? Al final acabas saliendo un poco del mito de la dopamina y ya está, ¿no? Hay una serie de recompensas cerebrales y de aquello de me meto en una especie de estado mental en el que no soy consciente, me pierdo, dejo de pensar. No dejo de pensar. Empieza a funcionar lo que se llama red neuronal por defecto. La red neuronal por defecto es ese funcionamiento del cerebro un poco... El cerebro nunca deja de estar
nunca está en silencio absoluto, o casi nunca. Hay determinados estados que se pueden entrenar que sí, pero generalmente no lo tenemos en silencio absoluto, ¿no? Y eso, esas pensas de algo que nos pasa y que quizá te has dado cuenta alguna vez, ¿no? Ahora, ¿qué hago yo? Pensando en cómo tengo que pintar la pared, ¿no? Estoy en el súper, no me acuerdo de lo que tengo que comprar y estoy pensando en cómo tengo que pintar la pared del comedor. Eso es la red neuronal por defecto. Son conexiones que el cerebro va lanzando porque digamos que es como una máquina inquieta que todo el rato tiene que estar funcionando. Si tú no me haces funcionar, ya funcionaré yo a mi manera, de manera arbitraria, de manera sin orden. ¿Por qué? Porque necesita reforzar redes, necesita reforzar caminos. Si yo no hago por reforzar lo que yo quiero que se refuerce en ese cerebro, él hará lo que quiera. Entonces llega un momento en el que nos evoca recuerdos que quizá no son tan agradables y que todo el rato te viene a la mente algo que, o sea, ¿yo por qué me tengo que estar acordando de esto que me hace sentir mal, ¿no? O yo por qué tengo que estar acordándome ahora de aquella cosa que me pasó, de aquello que me dijo fulanito, que me activa un enfado interno y un diálogo interno que no quiero tener ahora mismo, ¿no? ¿Verdad? Todos hemos tenido este momento. Pues el meternos y hablo de los vídeos porque es algo del móvil, ¿no? que es algo que tenemos a la orden del día. Yo alucino cuando voy por la calle, no hace bastante tiempo ya que me pasó esto, en la Plaza Cataluña, donde hay un montón de gente cruzando un semáforo y me llegué a preguntar si era yo que no estaba viendo que el semáforo estaba en rojo, quizá, que creía que estaba en verde, porque nadie cruzaba, porque estaba todo el mundo mirando el móvil. Y me fui horrorizada a casa, ¿no? El móvil es una cosa, pero quien dice el móvil dice una pantalla de televisión en la que me tiro 5 horas mirando aquello mientras alguien se discute todo el tiempo. Porque tenemos neuronas espejo y al final el discurso que va a tener mi cerebro va a ser el que imite de lo que yo le estoy dando. Al final, alimentación también es aquello con lo que yo me relaciono, también es aquello que yo decido ver, porque aquello que yo decido ver tendrá un impacto sobre cómo funciona mi cerebro y sobre las redes neuronales. Y al final, si no le doy filtros, si yo no decido, decidirá él por sí mismo en función de lo que estoy viendo, en función de lo que yo le estoy enseñando. Y quizá esto nos está llevando a enfermar. Me ha resonado muchas cosas. Yo sé que tienes una intervención a las 2, pero tengo muchas preguntas, porque tengo la convicción de que somos lo que consumimos en todos los aspectos, lo que consumimos a nivel de contenido, a nivel de alimentación, los hábitos que seguimos, las personas con las que estamos en contacto. Hemos hablado de esos hábitos nocivos, ¿de acuerdo? Entiendo que desde la mala alimentación, que ya trataremos de ese eje que conecta intestino con cerebro, a las personas con las que estás, al contenido que consumes. ¿Cuáles son esos hábitos positivos que tú recomendarías a cualquier persona que empezara a establecer de forma no negociable? Es decir, ¿qué estamos dejando atrás que tendríamos que recuperar de forma urgente? Mira, hay una cosa que creo que es muy importante y es pasar tiempo con uno mismo. De eso quería hablarte, el aburrimiento después. De entrada, ¿no? De mirar así para adentro. Estamos todo el rato mirando para afuera, a ver a quién le echo la culpa de lo que me pasa, a ver qué tengo que hacer, quién encuentro que me convenza más de lo que tengo que hacer con mi vida. Pero mira para adentro y conéctate. A lo mejor la respuesta está aquí dentro, ¿no? Es un ejercicio brutal, yo sigo intentándolo, ¿eh? No. Puedo opinar y puedo decirte que esto quizás es muy importante, pero yo ahí sigo también luchando porque venimos de una serie de una cultura y una educación que también en determinados momentos pues, no ha sido quizá la que a mí me gustaría haber tenido hoy en día, ¿no? Pero también me da otras cosas buenas al final. Eso ¿no? Pasar tiempo con uno mismo, conocernos a nosotros mismos, saber
detectar qué cosas de nosotros pues, nos están diciendo, ¿no? Que el cuerpo habla por sí mismo, qué te está diciendo que por aquí no es, qué te está diciendo que hoy necesito descansar, qué te está diciendo que eso para empezar, ¿no? Luego el sueño es muy importante también y ahora hay pues mucha controversia, ¿no? En qué tipo de alimentación seguir, cómo comer, no sé, comida real, comida de verdad. Habla con tu estómago, pregúntate. Al principio seguramente todos venimos de comer un montón de azúcar, y ahora diré una barbaridad, pero es como la cocaína legal, ¿no? Al final es una droga que nos ayuda a mantener un pico de energía, a mantener cierta actividad o mantener el cerebro en un funcionamiento a X revoluciones todo el tiempo, pero luego nos da un bajón, luego tiene un coste, luego tiene la depresión del pico de bajada de azúcar, luego tiene una serie de consecuencias. Esto para mí es básico, ¿no? El tipo de alimentación que llevamos, el descanso, el pasar tiempo con uno mismo y las redes, es decir, buscar relaciones en las que uno dé y reciba. No que esté por encima de, no, yo te digo lo que tienes que hacer, ¿no? Esto a veces es muy enriquecedor parcialmente, ¿no? Temporalmente, porque te sientes bien, ostras, mira, le he sabido dar un consejo, pero también hay que aprender a recibir, en ello estamos. En ello estamos y si quieres que te sea muy sincero, yo creé este podcast o esta sección en mi canal porque estaba harto de enseñar. Yo tengo 26 años, me paso el día enseñando, ¿qué voy a enseñar más? Estoy harto de enseñar, yo quiero aprender, yo quiero volver a la universidad, apuntar y aprender como personas, bueno, de expertos como vosotros que me podáis enseñar y así se graba y tiene utilidad, pues espectacular. Pero vino de eso, de esa falta de, vale, yo estoy enseñando, pero también siento que mi cerebro se estimula mucho cuando aprendo de... Claro. Hay algo que ha resonado muchísimo conmigo y es el aburrimiento, el estar contigo mismo. Has mencionado algo muy interesante y es que el cerebro es como que cuando no estás ocupado, cuando no tienes un objetivo, alguna situación de tensión, de estrés, es como que te va soltando cosas que dices, vale, ¿y ahora por qué pienso en esto? Justo le decía hoy a mi madre, digo, ayer soñé con una compañera de clase que hace 20 años que no veo. La vi por última vez a los 6 años. Y hoy, esta noche, he soñado con 2 personas que eran primas de una amiga mía de hace las primas, solo he visto una vez y digo, ¿por qué? ¿Por qué el cerebro me está proyectando esta imagen en mi cabeza? Y ya podemos hablar de eso. Y el aburrimiento lo que te ayuda es a entender qué es lo que estás tapando, ¿verdad? Hay cosas que estás tapando con las redes, con estos hábitos compulsivos, que para no sintonizar con ello, prefieres... coping mechanism, utilizar este mecanismo para ocultar. No sé qué opinas al respecto. Sí. Bueno, yo diferenciaría el pasar tiempo con uno mismo y el aburrimiento. Vale. El pasar tiempo con uno mismo es algo un poquito más complejo, ¿no? El aburrimiento te da creatividad. Es ese vacío, ese espacio donde oye, no sé qué hacer, no sé qué... Vale, y entonces aquí empieza a funcionar la cabeza, ¿no? Yo cuando los niños me dicen, es que estoy aburrido, ¿qué puedo hacer? Fantástico, porque dentro de un rato se te ocurrirá algo maravilloso, ¿no? Y al rato los ves jugando fuera, en la terraza, a un juego que se acaban de inventar. Y aquí yo pienso, esto es mágico, ¿no? Y otro es pasar tiempo con uno mismo, es entender eso que tú estás diciendo. ¿Qué tengo aquí, no? Cuando tú te quedas a solas contigo mismo, no te queda más remedio, que a veces te puedes caer mal incluso, ¿eh? A mí me ha pasado esto, no te aguanto, ahora qué hacemos tú y yo, no nos podemos separar, ¿no? Aquí es donde empiezas a entender, ostras, ¿y yo por qué soy así, no? ¿Y por qué no puedo estar tiempo conmigo? No, es que me da ansiedad estar tiempo conmigo misma. Ah, bueno, pues lo mismo hay algo que tengamos que trabajar aquí, ¿no? Y aquí es donde empieza ese diálogo interno que te ayuda a conocerte, que te ayuda a saber qué necesitas, que te ayuda a entender por qué estoy comiéndome esta galleta o este paquete de galletas para no sentir este vacío, o por qué estoy haciendo esto otro, o estoy mirando la tele sin ningún objetivo, porque no me apetece pensar en algo que me preocupa o porque necesito darle solución a esto, pero bueno, ya se ocupará la Mireia del futuro, ¿no? Esto
A veces es así. Entonces hay estas dos partes, ¿no? de mirar hacia adentro. Una es el aburrimiento, que es fantástico porque te da ese espacio, y yo creo que los espacios son maravillosos para crear. Y el ser humano es un ser creativo, y yo creo que hoy en día, con todo esto de la inteligencia artificial y todo el tema que nos puede aportar muchísima cosa, pero la diferencia es que el ser humano es alguien creativo y con una emoción detrás, que eso no es sustituible. Y para eso hace falta pasar tiempo sin hacer nada. Pero hoy en día pensamos que hacer nada es pérdida de tiempo, porque no estamos produciendo. Y estamos en una sociedad hiperproductiva que nos ha llevado a esa creencia. Pero no hacer nada es aumentar la productividad, es darte genuinidad y es hacer que tú seas diferente. Porque te sale esa creatividad que no la va a tener nadie más, ¿no? Y la otra parte es entenderte, ¿no? Entender a uno mismo. Has hablado al inicio de que hay partes del cerebro que se están agrandando debido a estos hábitos. Hay otras partes que se están empequeñeciendo. No sé si ese verbo existe, pero entiendo que sí. Sí. Si tú tuvieras que abrir ahora un cerebro, digamos un cerebro moderno, tú lo abres y ves, y según estas partes que se van agrandando, empequeñeciendo, tú nos explicas qué ocurre. Entendemos que por el estrés, por este cortisol constante, hay esa parte de la amígdala que crece. ¿Cuáles se están empequeñeciendo? Sobre todo el córtex prefrontal, la corteza cingulada anterior, que son las dos partes, hay más zonas que entran dentro de este circuito. Por favor, si quieres hacer una descripción o lo que veas. Sí, lo que... no hace falta tampoco, entraremos aquí en listas. Bueno. Para hacerte un poco un mapa general, ¿no? Es una zona, la zona frontal, la zona prefrontal, córtex cingulado, son zonas que están muy, muy cercanas, ¿eh? Al final es el lóbulo frontal el que está mayoritariamente involucrado. Antiguamente se decía que era el que tenía que ver con la personalidad de alguien, ¿no? Del individuo. No es tanto la personalidad, sino con la capacidad de decisión y, no sé, te pongo un ejemplo, ¿no? Tú a veces pueden haber situaciones en la vida en las que te cruzas con alguien y te entrarían ganas de mandarlo a la mierda, pero no lo haces por educación, no lo haces porque, ¿no? Hay un filtro. Ese filtro es tu córtex frontal. Ese filtro que hace que tú decidas si lo que te sale de aquí dentro lo dices, lo sacas o no, es tu córtex prefrontal. Entonces, al final, ese filtro lo vamos a ir perdiendo. Es que yo soy así. No, tú puedes ser como quieras ser o como decidas ser. Pero para poder decidir necesitamos eso. Y lo que nos hace diferentes a los animales humanos es que tenemos ese poder de decisión. Entonces eso ahora mismo lo estamos perdiendo porque no estamos trabajándolo en general, ¿vale? Como sociedad. Además, en contraposición tenemos una amígdala mucho más agrandada, una amígdala que se llama hipertrófica. Esto no hace falta abrir un cerebro, lo podemos ver con resonancia hoy en día. Y esto se han hecho varios estudios, hay varias universidades españolas, de hecho, involucradas en este tipo de estudios, que por resonancia tú puedes ver que la amígdala cerebral es más grande. Y la amígdala cerebral es una estructura que nos hace ser mucho más impulsivos. Esto a veces cuando operamos a un paciente que le quitas una parte del lóbulo temporal, que también es esa zona no más primitiva, más impulsiva, menos quitándole ese filtro, a veces tú le quitas al paciente esa zona y de repente pues, se pone a decir lo que le parece, sin filtros. ¿Tú lo has visto? Sí, esto se llama un paciente frontalizado. Tú le quitas un lóbulo frontal, pueden pasar dos cosas. A veces no pasa nada porque dependiendo del lado que toques y de la dominancia que tenga, a veces el paciente más o menos se queda parecido. Pero una persona frontalizada, y no necesariamente hace falta quitar el lóbulo frontal para que eso pase, a veces de no dormir mucho tiempo esto puede ocurrir, o no descansar bien, o hay una serie de hábitos de vida que pueden llevarnos a una situación de frontalización, ¿no?
Y a veces lo uso esto de forma de gracia en casa, porque cuando hacemos muchas guardias seguidas, ahora yo no estoy en el hospital presencialmente, pero cuando hacemos muchas guardias seguidas, y a veces salía por la mañana y decía, estoy frontalizada, no me digáis nada, porque soy capaz de soltar cualquier burrada, ¿no? Pues es este el ejemplo al final. Tú tienes ahí una persona que sabes que tiene un problema y que te va a decir cualquier barbaridad. Cualquier barbaridad o no, porque lo está pensando. La diferencia entre esa persona y el que el lóbulo frontal está haciendo de filtro es que uno decide si lo dice o no, pero los dos lo están pensando. Entonces, en contraposición hay la otra opción, que es que el paciente se queda apático total. No sabes cuál de las dos va a pasar, ¿eh? Cuando quitas esa conexión no sabes muy bien cómo responder. Hay estos dos caminos, que es que se quede sentado en un sillón y le dé igual que pasen 10 horas que 5 minutos, que puede estar perfectamente mirando por la ventana, que todo le resbala. ¿Esto de la película de Algo pasó en el nido del cuco? No la he visto, pero Cuando esa operación que te deja... que haces una desconexión. Desconexión, sí. Sí. Te quedas allí, ¿no? Eres, bueno, pasas a ser ¿Lobotomía? una lobotomía. La lobotomía. La lobotomía al final es la desconexión de un lóbulo cerebral. En este caso yo te estoy hablando de la resección, desconexión, da igual, del lóbulo frontal. Si tenemos un lóbulo frontal mucho más pequeño, involucionado o no desarrollado, podemos tener personas a las que tú le digas esto y los entrenes o se lo crean y hagan esto y no piensen por sí mismos. Esto es un problema, ¿no? Perdemos la capacidad de decisión propia. Y luego está la hipertrofia de la amígdala. La hipertrofia de la amígdala nos hace más agresivos, nos hace más impulsivos, nos hace que todo esto que es más visceral aparezca sin filtro. Entonces el estrés, ¿verdad que cuando no duermes, no has comido y tienes ganas de matar a alguien? Sí, sí. Tienes ganas de matar a alguien, no lo recurrente. haces porque tienes un lóbulo frontal que no te permite matar a alguien. Pero puede ser que, ¿no? Que en un momento dado, si eso está muy grande. A mí esto me preocupa. Entonces hay unos estudios preciosos. Esto está Nazaret Castellanos, que lo explica fantástico, y la adoro como lo cuenta, porque además es tanta pasión lo que desprende, ¿no? que te contagia. Hay varios estudios en los que la gente, cuando ha meditado durante un tiempo concreto y le vuelves a hacer una resonancia funcional, te das cuenta que la actividad de esa amígdala ha bajado, que el lóbulo frontal tiene mucho más peso, y mira que es una cosa sencilla. Y esto ya no es, a mí me parece, esto es ciencia. Alguien se ha preocupado en demostrar que con algo tan sencillo como meditar algo más de 15 minutos al día, y habla de 15 minutos, eso tiene también un porqué, porque tienes que hacer un ciclo, más o menos en los 15 minutos es el tiempo que el cerebro puede mantener la atención más o menos relativa, y tú te puedes ir dando cuenta que te vas y haces un ciclo de conectarte a esa red neuronal por defecto, ¿no? Varias veces y que puedas volver. Y eso tiene una repercusión a nivel físico, a nivel orgánico, ¿no? A nivel cerebral. Cuando haces ese tiempo diariamente durante, bueno, más o menos ponen 21 días, algunos estudios más, 3 meses, es brutal el cambio que puede hacer el cerebro y se ve, lo vemos orgánicamente. Tú puedes demostrar que un cerebro una persona que ha meditado, que ha hecho este entrenamiento, pues ha cambiado la configuración, no necesitas tanto tiempo. La gente, yo entiendo que la ciencia esté endiosada, en el sentido de que se le mucha credibilidad a la ciencia, pero yo lo que motivo a las personas es a sintonizarse mucho más con cómo se sienten cuando hacen algo. ¿Cómo me siento cuando como azúcar? ¿Cómo me siento cuando como esto? ¿Cómo me siento cuando medito? Y sin entrar en estudios que me parece apasionante y que demuestran lo que ya es, pero yo medito 15 minutos por la mañana, 15 minutos por la noche. Cuando no lo hago, yo me lo noto. Me lo noto muchísimo, más impulsivo, ira, frustración. No tengo ese... Es que a mí me gusta ejemplificarlo así. Yo tengo hambre, quiero azúcar, cuando no medito, como.
luego me arrepiento y entro en ese bucle, bueno, ya que lo he jodido, pues como más azúcar y ahí empieza. Cuando yo medito, es un, vale, tengo hambre, tengo esa capacidad de abstracción, me separo de ese impulso y digo, ¿por qué tengo hambre? Porque no he descansado. Oye, mejor descansa y ya mañana no tendrás hambre de azúcar. Y ya la toma de decisión se vuelve muy sencilla. Entonces, yo ahí lo noto. Que la gente sintonice más con ellos mismos, eso siento yo. Y es algo que tú tratas mucho, ¿no? Estar contigo mismo también es una forma de... Sí, pero esto es peligroso. Te entiendo lo que dices, creo que es la clave de la situación, pero al final uno puede decir, yo, oye, perdona, yo me como una galleta y me siento fantásticamente bien. Claro, sí, sí, porque acabas de llenar un vacío, ¿no? Claro. Un ejemplo, ¿no? O me tomo una tostada de nocilla y a mí esto me sienta fantástico porque ya me siento mejor después. Yo antes de eso, ¿no? Y si dejo el azúcar, ¿cómo te vas a sentir? Va a tener un síndrome de abstinencia que te va a durar. Yo lo hice una vez esto, dejé el azúcar absolutamente y estuve 10 días con un dolor de cabeza que me moría. Porque no me sentía bien, yo lo que quería era comer azúcar. Entonces, si lo que miro es cómo yo me siento inmediatamente, a veces esto puede ser un problema. Vale. Tú estás hablando desde un lugar de autoconocimiento y por eso yo insistía tanto al principio de gira la cabeza, mira hacia adentro, ¿no? Y de autoconocimiento, de decir, bueno, sí, entro en ese bucle, pero es difícil llegar aquí. Si tú te abstraes, ¿no? de eso que tú conoces y miras un poco el público en general, es difícil salir de aquí porque al principio no te sientes bien. Entonces aquí tiene que haber algo más allá que te diga, no, espera un momento. El cerebro no va a coger la ruta mejor para ti, va a coger la más fácil. Y esto es algo que tenemos que saber, ¿no? El cerebro mira supervivencia, ¿no? Y dice, a ver, ¿yo cómo voy a estar mejor dentro de 5 minutos? Comiéndome una galleta con chocolate. Aquí vamos. Esto es muy sencillo. Parar, frenar, decidir, no, espera, no me la como, me voy a dormir, que sé que mañana esto tendrá una repercusión. Al cerebro le importa un bledo cómo vas a estar tú mañana, porque es cortoplacista, hasta que le das un hábito. Y entonces se acuerda de cómo te sentías cuando realmente eso te hacía estar bien. Aquí es diferente, ya has creado la ruta, pero hace falta crear esa ruta. Pues aquí sí es importante una toma de conciencia, que la gente entienda, ¿no? Y para entender hay que ser autocríticos y críticos en general. Hay que poder saber dónde busco la información, qué me creo y qué no. Y a eso hay que cultivarlo. Hablemos de ese tema, sé que es complejo, pero ¿por qué es tan difícil dejar los malos hábitos? ¿Y qué nos puedes decir al respecto? Entiendo que es a raíz de esta respuesta, pero ¿cómo podemos cambiarlos? ¿Qué recomendarías a una persona que está obstinada con ese mal hábito y que le es imposible? Para que entienda el mecanismo del cerebro, para que entienda... Sí, al final somos bastante básicos en el sentido de que vamos de un polo al otro, ¿no? Cuando tú te pones autodestructiva y te pones aquí a pues ya que he comido esto, pues ya me dejo llevar, ¿no? Y hoy lo tengo perdido y ya está, ¿no? Aquí te pones en un extremo, el extremo de la autodestrucción que le digo yo, ¿no? Te pones aquí, es horrible, pero el otro extremo también es malo. Y yo creo que vamos pendulando de un lado a otro en general. Entonces, no, ahora me quiero cuidar, no, lo voy a hacer todo perfecto. No, voy a hacer todo perfecto. Aquí estamos muertos, porque no lo vas a conseguir. Tu cerebro se va a frustrar, tú te vas a frustrar, lo que vas a sentir va a ser horrible y vas a pensar, puf, por aquí no. Entonces, ¿cuál es la manera de hacerlo? Si entendiendo los mecanismos cerebrales, quizá intentar no querer rozar la perfección cuando quieres hacer bien las cosas. Ponerte metas realistas. Mira, pues vale, me como una galleta pero no 5. Hoy no me apetece entrenar. Bueno, venga, va, pues hago, ¿no? Empiezo al menos, Voy a hacer 10 sentadillas, 4 abdominales, da igual, empiezo. Porque cuando ya has entrado aquí, ya te sientes bien y te da igual hacer media hora más. Es ese arranque o ponerse
hackearte tú mismo, ¿no? Es decir, a mí me da mucha pereza entrenar. Yo entreno los viernes por la tarde, cuando ya se ha acabado toda la semana, ¿no? Muchas veces. Pero lo hago con alguien, me comprometo con una persona. Es la manera de auto-boicotear a mi propio cerebro, que ese viernes a la tarde lo único que tiene ganas es de ponerse en el sofá a mirar una serie. Porque estoy cansadísima de toda la semana, ¿no? Entonces, ya he quedado con alguien, a mí me sabe mal dejar a esa persona tirada. Yo ya sé cuáles son mis debilidades, ¿no? Pero aquí volvemos a lo mismo, al autoconocimiento. Utilizo las debilidades que yo tengo, que es, seguramente lo haré por la otra persona antes que por mí, pero lo hago. El motivo me da igual, ¿no? Es más fácil comer mal si tú no cocinas en casa, es más fácil comer mal si te tienes que buscar la vida en un momento dado y tienes poco tiempo. Pues si ya sabes que tienes poco tiempo, resérvate en la agenda un ratito para hacer a la semana algo que te pueda servir, ¿no? Al final es llegar a autoacuerdos con los que ir trampeando un poco lo que tu cerebro te va a ir diciendo que hagas, porque es más fácil, porque es el camino sencillo. Siempre va a coger el camino sencillo. Bueno, no nos gusta complicarnos, ¿no? Al final somos un organismo de la ley del mínimo esfuerzo. Y hacer las cosas bien a veces cuesta. No, me parece fascinante que digas eso porque, claro, yo me he dado cuenta, digo, la fuerza de voluntad tiene un límite y yo me lo noto en mí. Yo por la tarde tomo malas decisiones, entonces a medida que voy tomando decisiones a lo largo del día, al final yo sé que tomaré malas decisiones, depende del estado de estrés, de ansiedad que he tenido a lo largo del día. Y, por ejemplo, con el desayuno. A mí me va muy bien venir a estas entrevistas en ayuno. Me siento fresco, me siento hábil, pero a mí me encanta el desayuno. Para mí me fascina el desayuno. Entonces, si yo sé que yo me levanto, por ejemplo, si yo me levanto a las 6 y tengo la entrevista a las 10 contigo, ahí eso son 4 horas en las que mi cerebro dirá, bueno, va, es un desayuno sano, tal, qué rico, con mi madre ahí compartiendo, con Isma, venga, va. Pero yo sé que no estaré tan hábil en la entrevista. Entonces, ¿qué hago? Digo, vale, bueno, ojo, a las 7, que es cuando sé que me entra el hambre, yo me voy a caminar al gimnasio, que allí no puedo tomar el desayuno, ya empalmo a las 9 que me ducho para venir aquí a la entrevista y ya como me hackeo. ¿Tienes que hacer todo ese follón, Adrià, para no desayunar? Bueno, yo me conozco, sé que es una debilidad, hay un autoconocimiento, a mí me va bien. Pues eso. Y eso, aunque lo hagas de manera rutinaria, aunque lo hagas de manera habitual, siempre querrás quedarte tomando el desayuno. Claro. Entonces no hay manera de cambiar, sí se puede cambiar un hábito, puedes aprender, hay cosas que son fáciles, pero dependiendo de la tendencia que tenga la persona, y no todo el mundo somos iguales, por eso no todos los consejos sirven para todo el mundo, hay que personalizar mucho, pues sí, a mí no me cuesta no desayunar, pero sí me cuesta no comer, y como no coma, me como a alguien. Entonces, bueno, pues ya sé que tengo que reservarme un rato, y a veces lo haría de pie corriendo y porque tengo prisa, pero no me va de 10 minutos porque sé que me va a sentar mejor, pues me busco un hueco, me siento, ¿no? Al final son maneras de hackear el cerebro, pero maneras que sepas que te van a funcionar. Engañarte es un autoengaño positivo, que le llamo yo, ¿no? Sí, al final es eso de lo que hablas, es entender, yo me he dado cuenta de eso. Yo, por ejemplo, y hablaremos de eso, puedo hacer las cosas bien durante 2 semanas y me vuelvo loco y me como un pote de Nutella entero. Y hay algo ahí que aún no he logrado descifrar y estoy intentando hacer autoconocimiento, introspección y por qué hay el péndulo que va de un lado al otro, por qué ocurre. Y es entender, a ver qué piensas tú, de que el cerebro funciona así y que siempre buscará alguno de estos mecanismos para satisfacerse y que uno debe estar siempre atento, comprometerse a esa atención de cuidarse, de mantener un ojo a estos hábitos y que no es una frustración, sino es entender cómo funcionamos. No sé cómo lo ves eso. Bueno, tú lo has dicho, al final es un compromiso y el compromiso es una decisión, ¿no? Es una decisión interna. Bueno, el cerebro al final tiene el recuerdo de cuando tú te comiste ese donut así de grande un día,
¿no? Que esto pasa siempre, ¿no? Yo lo hablamos muchas veces con Monse. Viene típico niño pequeño que hace no sé cuánto que no ve a su mamá y su mamá llega, ¿no? Y se siente culpable porque se ha ido de viaje, no ha estado con el niño. Mira, y antes de darle un abrazo, mira qué bolsa de chuches he traído. Todos tenemos ese mecanismo, pues esto no, nadie lo ha hecho adrede, pobres, ¿no? Los padres al final hacían lo que podían con lo que tenían, ¿no? Pero hoy en día lo sabemos, esto es un mecanismo de Pavlov típico que al final está llenando un vacío con un azúcar. ¿Y tú qué haces cuando te sientes así? Pues te vas a buscar el azúcar. Wow. Al final deshacer eso, que lo has enseñado en un periodo tan delicado como es la infancia, es muy difícil, muy, muy difícil. Entonces siempre habrá un niño dentro que diga, yo quiero ese abrazo, no, espera, que me voy a buscar el donut. Porque me sentía bien cuando me comía ese donut, porque me subió la dopamina, tenía aquí todo, ¿no? El sistema del placer a tope y qué bien que estaba yo ahí. Y no estás buscando el donut, te estás buscando ese bienestar. Entonces, aquí también pues entra una parte de que yo siempre hablo, ¿no? De esto de la parte de gestión emocional, de la parte de esa terapia, de trabajarlo, de mira a ver qué ese vacío, ¿no? Que te está diciendo, mira a ver cómo lo puedes llenar, igual entender que cuando te apetece, tu cerebro te dice me apetece un donut, lo que te está diciendo es me apetece un abrazo. Y no es un donut porque no tienes hambre. Te puedo contar otra de estas cosas que me pasan. Y esto es muy personal, ¿eh? Y es un mecanismo que incluso también he visto a mi padre, que yo recuerde, a mi abuelo no he tenido la oportunidad, pero a mí lo que me ocurre es que yo puedo estar sano y puedo ser sano durante un largo periodo de tiempo, muy disciplinado, muy productivo, esto, lo otro, me levanto a esta hora, a la hora, a la hora, pero si por cualquier motivo, y yo salgo de fiesta 2 veces al año, 2, y da gracias. Si por algún motivo salgo, es como que el péndulo, bueno. Ya. Y puedo salir una vez y me basta porque el día siguiente acabo, pero que me vuelvo loco, como que el cerebro quiere soltar todo ese control que tiene. Y... Porque lo haces desde el control. Esto quizá no soy la mejor opción para contestar. A mí me gusta porque estamos mezclando ahí. Pero Monse nos podría... Yo esto lo sé por Monse muchas veces, ¿no? De todos los años que llevamos trabajando juntas. Te puedo contestar, yo creo, algo parecido a cómo empezaría, pero podría entrar mucho más en profundidad. Estás haciéndolo desde el control. Estás haciéndolo desde yo quiero hacerlo bien, lo quiero hacer perfecto, lo quiero hacer... Y te permites salirte de esa perfección, de ese todo lo hago bien, ¿no? Y te vas al extremo opuesto. Es muy interesante el eneagrama en esto, ¿no? No sé si lo conoces. No, bueno, sé lo que es, pero no tengo... Los péndulos que tiene cada una de las personalidades. No quiere decir que tú tengas una etiqueta y seas así y ya está, ¿no? A mí me ayuda mucho a entender cómo soy, cuáles son mis debilidades, hacia dónde tiendo a ir, hacia dónde tiendo a purgarme o a darme la recompensa o cuando estoy mal, dónde me voy, ¿no? Yo me duermo, en fin, se acabó, ya se pasará. Pero no todo el mundo es así. Y cuando te relacionas con gente y entiendes el tipo de carácter que tiene, que al final son las gafas a través de las cuales mira al mundo y cómo lo entiende, puedes entender eso que tú me estás contando, ¿no? Que te vas pues, de lo más rígido a lo totalmente diametralmente opuesto. Y eso es una manera, bueno, relativamente sana de ser, porque estás pendulando y no estás rígido en uno de los extremos, pero quizá habría que darle una vuelta y darte esos micro permisos por el medio de no ser perfecto y de no hacerlo todo bien. Levantar el capó y ahí hay mucho trabajo. Claro. Hay mucho trabajo y no me supone ningún problema aceptarlo. Pero esto es más psicología que otra cosa, ¿no? De tema de cómo la personalidad que uno pueda tener y los mecanismos de escape que dependiendo del carácter que tienes, pues puedes tener, ¿no? Después lo trataremos,
qué relación hay entre las emociones y las dolencias que tú tratas. Pero antes de eso, me encantaría confrontarte a la ruleta. Venga. ¿De acuerdo? Así que la voy a traer aquí y vamos a hacer la primera dinámica. Fantástico. Muy bien, vamos allá. Te vas a levantar, por favor, Venga. si me haces el gran favor, y la vas a girar sin miedo en esta dirección, sin miedo. Ostras, no había tocado aún. Esto es sorpresa, es decir, que yo puedo decidir. Ah, vale. Pero vamos a innovar. Venga. Vamos a innovar y te dejaré decidir a ti. Vale. Intuitivamente, Ajá. Intuitivamente me quedo con este. intuitivamente te quedas con este. No sé qué es. ¿Por qué? No lo sé. Bueno, siempre hacemos dos dinámicas, así que tocará. Estos son citas. Yo te doy una cita ¿Sí? y tú me dices qué opinas. Vale. La enfermedad es el esfuerzo que hace la naturaleza por curar al hombre. Carl Jung. Bueno, estoy parcialmente de acuerdo con esto. Venga. Yo creo que la enfermedad es una oportunidad. No es, se puede entender como el esfuerzo que hace el cuerpo, puede ser, ¿no? Un esfuerzo de te he estado dando micro avisos, te he estado avisando con síntomas que no son una enfermedad como tal. Y ahora ya, ¿no? Vamos con todo porque no me estás escuchando, no me estás entendiendo y a ver qué hacemos, ¿no? Pero como tal, quizá no es la manera de sanar si no hacemos nada con esto, mi punto de vista, ¿eh? Ahora una más filosófica, que sería: el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Haruki Murakami. Sí. Claro. ¿Y por qué te lo pregunto a ti? Porque, claro, es muy fácil decir esto cuando te ha dejado la pareja, pero cuando tienes un tumor cerebral, pues saber cómo le dices eso a alguien a un paciente, ¿no? Entonces... Wow, no, yo cuando le digo a alguien que tiene un tumor cerebral y no deja de sorprenderme, llevo más de 10 años de ejercicio profesional con esto, los que reaccionan con sufrimiento son los familiares. El paciente se queda tranquilo y generalmente se muere tranquilo. Y esto es algo que a mí no me deja de sorprender nunca, ¿no? Porque voy con mucho cuidado de, ostras, lo que le tengo que decir. El dolor es inevitable, el dolor es un síntoma, el dolor es algo que tu cuerpo está expresando que tú no has expresado antes de otra manera, ¿no? Si emocionalmente no ha salido, saldrá a través del cuerpo físico y lo hace en forma de dolor, si es un dolor más profundo. El sufrimiento es la elección de quedarse en el dolor. Tú puedes seguir sufriendo, ¿no? Tú puedes seguir no haciendo nada con esto, quejándote de que tienes dolor, echándole la culpa al de enfrente porque es que esto me duele porque tú has hecho esto, ¿no? Es que como me has dejado, pues yo estoy mal, ¿no? No, yo estoy mal porque, a ver, que me ha tocado a mí de lo que tú has hecho y yo porque te he dejado que tú me hagas esto, ¿no? Porque al final quienes damos el permiso al otro para que nos haga o no nos haga daño somos nosotros mismos. Y esto quizá nos da también autonomía que no va mal, ¿no? Es decir, yo tengo las riendas de mi vida, yo tengo también en la enfermedad, o sea, lo que nosotros tratamos. Por eso te he dicho antes, no les llamo pacientes, les llamo personas. Es alguien que viene en busca de ayuda. Me pasa esto. Vale, mira, a ver, ¿qué te está diciendo? Yo te ayudo a entender qué te está diciendo el cuerpo, pero hay que hacer algo con eso. Y aquí yo también pierdo un poco el peso, ¿no? Esa relación paternalista de no, yo hago lo que tú me digas porque estoy en tus manos. No, tú no estás en mis manos. Yo te pongo encima de la mesa las opciones que yo conozco a través de las cuales tú puedes hacer un camino con esto que te pasa. La responsabilidad no es mía, la responsabilidad es de cada uno de nosotros. Eso es muy potente porque entiendo la posición de necesito ser salvado,
necesito ser salvado porque esto es muy grave y tú eres mi salvadora. Sí, y también hay la otra posición, necesito salvarte, pues para sentirme yo bien. No veas, ¿no? Que bien me voy a sentir salvándote, porque mira lo que he hecho, pero yo no lo hago. Yo simplemente te digo lo que creo que te está diciendo el cuerpo, lo que está significando eso que te pasa, cómo podemos ayudar al cuerpo a sanar esto. Y a veces hay que operar, y aquí sí, lo hacemos nosotros, ¿no? Pero no es lo mismo un paciente, una persona que entra a un quirófano de una manera que de otra. No tiene nada que ver. El que pretende que lo salven los demás, el que pretende una pastilla mágica sin hacer absolutamente nada y no intervenir en el proceso cuando el proceso sale de la persona, seguramente no se cure nunca. Entiendo que hay un problema de asociación desde ambos lados, de yo me asocio con la enfermedad, estoy enfermo y no tengo una enfermedad sobre la que tengo responsabilidad, y en tu caso yo soy responsable de salvar a esa persona, yo soy la salvadora, e incluso puede llegar a ser adictivo, ¿no? El querer salvar, sino una asociación directa. Mi valor depende de si logro salvar o no. Totalmente. Y me gustaría hacer quizá, Adrián, un apunte sobre lo que para mí significa responsabilidad, porque en ningún caso quiero decir que una persona que tenga un cáncer decidirá si se cura o no se cura, no, decidirá cómo, cuál es el camino que hace, cuál es el proceso que hace gracias o no a esa enfermedad que tiene. Y eso no quiere decir que se vaya a curar y vaya a dejar de tenerlo. Pero hay gente que... Yo aprendo mucho de los pacientes muchas veces, y me acuerdo de una paciente que se llamaba María, que le ponía un nombre a su tumor. Fulanito, no me acuerdo cómo le llamaba, yo me reía mucho con ella cada vez que la iba a ver. Ya está fulanito dando no sé qué, hoy mira lo que me ha hecho, ¿no? Y mira lo que tal. Y tenía una relación con ese tal fulanito, ¿no? Y lo hacía desde la parte cómica, desde la parte alegre, ¿no? Y le sacó quizá una parte de ella que tenía muy guardada, que era una parte de ella, pero que gracias a eso pues se relacionó con todo eso de otra manera y hizo un proceso. Y María acabó muriendo, pero murió feliz. Wow. Claro. Y luego una un poco más graciosa. A ver. Creo. El cerebro es un órgano maravilloso. Empieza a trabajar apenas te levantas y no para hasta que entras en la oficina. Sí. Sí, sí. No tienes el autor de la cita. Robert Frost. Totalmente. Entra en automático, ¿no? Cuando entras en la oficina, entra en automático, ese es automático del que hablábamos que cuando más lo necesitas, ¿no? Algo que me recuerda es, estás en una conversación, te dejan en ridículo algo, no encuentras la palabra y ya 5 minutos después, mierda, podría haber dicho esto. ¿Y por qué no has funcionado cuando tocaba, no? Totalmente. ¿Por qué no has funcionado cuando tocaba? Porque el estrés lo bloquea, ¿no? Y bloquea esa parte que nos ayuda a interactuar. Me parece fascinante que menciones eso porque era el siguiente tema, el estrés. Qué tan peligroso es, vivimos una sociedad con estrés crónico, estoy yo crónicamente estresado y no me doy cuenta porque yo me autocuestiono y digo, ¿será que tengo un estrés crónico y no lo sé ver porque nunca he dejado de estar estresado? Es decir, hay una serie de cuestionamientos importantes ahí. Bueno, sí, vivimos en una sociedad enferma del estrés, es una enfermedad, es un hábito que nos enferma, nos hace vivir con unos niveles de cortisol en sangre que no son normales, ¿no? que están muy por encima de la normalidad. Y esto, claro, que tiene unas consecuencias a nivel del cuerpo, a nivel de funcionamiento, ¿no? El estrés no siempre es malo, el estrés. Esto es como la suerte, ¿no? Puede ser buena o mala. Lo que pasa que la connotación que le damos es nociva, ¿no? Hoy en día por las consecuencias que tiene para nosotros. Pero el estrés es algo que pone en marcha el sistema nervioso autónomo simpático, hace que salgas corriendo cuando te persigue un león y que no te acabe comiendo. Quiero decir, al final es un mecanismo de defensa. El problema es cuando vivimos en un mecanismo de defensa continuo.
No puedes vivir defendiéndote todo el rato, porque al final acabas defendiéndote de cosas de las que no te tienes que defender, ¿no? Y esto es un ejemplo muy claro, es el sistema inmune. El sistema inmune se tiene que defender, claro que se tiene que defender si entra una bacteria que te produce una infección y que te puede matar, pero no se tiene que defender de uno mismo, no se tiene que defender de estructuras del propio cuerpo, y aquí empiezan a aparecer las enfermedades autoinmunes, ¿no? Como la celiaquía. Por ejemplo. Sí. Entonces, al final, es lo que te decía al principio, ¿no? Estructuralmente a nivel cerebral hay una alteración cerebral debida al estrés, sí. Hay un aumento del tamaño de la amígdala, que hace que seamos más propensos a un secuestro amigdalar. El secuestro amigdalar, el ejemplo típico es la rabieta de un niño de 2 años. Esto es un secuestro amigdalar. Te digo que no te voy a dar esto, pataleta, lloro, me tiro al suelo o no. ¿Cuántos adultos hacen esto de otra manera? Yo el secuestro amigdalar... Y esto no lo puedes parar. A veces, cuando... Yo he tenido alguno, ¿no? También, evidentemente, soy humana. Cuando lo miras desde fuera después, o incluso en el mismo momento, dices, qué barbaridad estoy haciendo, pero no lo puedes parar. No puedes dejar de hacer eso que estás haciendo. Mi equipo me reconoce ese estado llamándolo ojos ensangrentados. Más o menos, ¿no? Claro. Y me dicen que es muy característico, porque si me ponen los ojos como rojos, Claro. habría como un cohete va a explotar, que me controlo. Sí. Pero pueden sentir toda la emoción dentro del secuestro amigdalar. Vale, hay mecanismos para salir del secuestro amigdalar, ¿no? Pero claro, ¿cómo haces? En ese momento tú te estás dando cuenta que le estás gritando a alguien, le estás diciendo una sarta de barbaridades que no le deberías decir y de las cuales te vas a arrepentir inmediatamente después de salir de aquel estado, y eso lo hace el estrés. Eso lo hace el estrés. No llego a ese punto, ¿eh? Yo es interior. Bueno, también es malo. Aunque sea interior, sí. Te haces daño a ti mismo. No sale fuera. Da igual. Como ahí está bien. Sí, bueno, el diálogo está aquí dentro, ¿no? Sí, sí. Da igual, no lo dices porque todavía el lóbulo frontal tiene el tamaño que tiene que tener y hace de filtro. Y menos mal para los que te rodean, pero hay gente que no tiene ese filtro, ¿no? Bueno, cuánta gente hay, ¿no? Que de repente hace eso, o sea, se ha brotado, ¿no? Y ha empezado a decir barbaridades, ha lanzado cosas. Yo esto lo he visto, ¿eh? Yo esto lo he visto en mi profesión. Entrenar. Se puede entrenar, claro. Con la respiración tú puedes controlar esto. Con la meditación puedes hacer que tu lóbulo frontal, tu corteza prefrontal, la corteza cingulada anterior tengan un peso mayor, tengan más conexiones, y que en un momento dado tú reconozcas que estás entrando aquí y digas, no, vamos a salir de aquí. Y aquí no me voy a meter. Y cortes esa conexión. Hagas que tu parte frontal decida sobre cómo va a funcionar esto. Por ejemplo, reconociendo esto y empezando a respirar de una manera consciente y mucho más lenta, porque la respiración se altera cuando tienes un evento así. Entonces eso hace que tu corazón se acompase con la respiración. El corazón le da una serie de informaciones también al cerebro. Cuando la frecuencia cardíaca es constante y tiene un ritmo determinado, también hace que las conexiones cerebrales funcionen de otra manera. A través del cuerpo, la coherencia, exacto, a través del cuerpo tú puedes influenciar el funcionamiento del cerebro. No solo la conexión está hacia abajo, de hecho hay muchas más conexiones desde el cuerpo hacia el cerebro que del cerebro al cuerpo. Wow. Se está hilando perfectamente, porque mi otra pregunta era esa. Sé que se está descubriendo aún, hay muchas cosas aún por indagar, pero ¿qué nos podrías hablar de ese eje intestino-cerebro que tenemos que tener en consideración? ¿Qué podemos saber? Ya sé que son preguntas de alguien muy ignorante. Lo estoy estudiando ahora, el eje intestino-cerebro. Pues de lo que has estudiado, como todos. La microbiota intestinal. Yo soy neurocirujana, pero no puedo parar nunca. Estoy aquí estudiando todo el rato este tipo de cosas, de cómo puedo hacer. Wow, me parece fascinante, ¿no? Que
que en realidad no somos un organismo aislado, que vivimos en comunidad, somos un organismo simbiótico con un montón de cepas de bacterias y de micobacterias, de hongos dentro de nosotros y que tengan una influencia, ¿no? A veces en casa, de manera así más cómica, decimos, ya está mi cándida pidiéndome azúcar, ¿no? Ya tengo al hongo que debe estar un poco más pasado de vueltas y estoy todo el rato queriendo azúcar, ¿no? Porque al final te piden lo que, ¿no? Tú si sabes escuchar un poco esto, te está pidiendo el nutriente que tiene cada una de esas cepas si está aumentada de tamaño. Y tiene una influencia muy grande, ¿no? Sobre cómo funcionamos, sobre cómo pensamos, sobre cómo decidimos, la toma de decisiones que hacemos. Es una pasada, porque necesitan vivir. Ellos te dan una influencia, no te dan una información que tus receptores corporales cogen, que tu cerebro acaba interpretando y que tú te piensas que eres tú, pero tú no eres tan importante. Tienes ahí un montón de células más de las que tú eres que te están controlando, ¿no? ¿Hasta qué punto somos libres, no? Bueno, la libertad nos la damos también entendiendo. Al final yo creo que el conocimiento te ayuda a poder tomar decisiones. Si no sabes, no sabes por dónde tienes que ir, ¿no? Si sabes, nunca sabes del todo por dónde tienes que ir. ¿No? Yo creo que nunca, no tengo vida suficiente para saber todo lo que me gustaría saber, pero al final, modificando la alimentación, modificando tus hábitos de vida, puedes afectar, alterar, modificar o mejorar esa microbiota intestinal. Y si está mejor tomarás las decisiones o más coherentemente contigo tomarás las decisiones, ¿no? Cuando tú operas un cerebro, Sí. tú puedes ver si esa persona, por ejemplo, ha consumido mucho azúcar o ha estado muy estresada o ha fumado o ha tenido... No es como los pulmones o es como el colon o es como... Seguramente sí, pero piensa que yo siempre opero en cerebros enfermos. Claro. Y no tengo una comparativa, ¿no? de lo que sería... El alcohol absolutamente sí, el alcohol absolutamente sí. Tú sabes, un paciente, una persona que es alcohólico, el cerebro es totalmente diferente. Sí. Sí, totalmente diferente. Mucho más atrofiado, mucho más pequeño, más seco, más blanco, sí. Y luego dentro del rango, ¿no? Dentro de lo que yo puedo decirte, porque al final, como te decía, veo cerebros enfermos, claro que puedes ver si está mejor o peor, ¿no? Hay una parte de la neurocirugía que tiene que ver con traumatismos, con pacientes que vienen en coma, con cosas muy, muy bestias, ¿no? y que tienes poco tiempo, pero que tú en ese momento cuando estás viendo el cerebro dices, esta persona seguramente no saldrá, ¿no? Este cerebro ya no tiene mucha vida. Y en cosas que no son tan serias, cuando abres un cerebro, cuando ves un cerebro, sí que puedes ver, ostras, no está reaccionando todo lo bien que a mí me gustaría, no está respondiendo, el cerebro tiene vida, el cerebro late y tiene color. Wow. La gente debería dejar de beber alcohol si quiere tener un cerebro sano. Sí. Cocaína y estas historias ya ni te cuento, ¿no? Bueno, lo de la cocaína es espantoso, sí. Sí, bueno, yo ahora digo por suerte porque no tengo tanto contacto con este tipo de patologías tan agudas o tan graves, porque no me dedico a hacer urgencias en un hospital público, que es donde habitualmente llega esto, desde hace ya unos años, pero sí, tú ves gente joven hemipléjica, ves gente joven con derrames cerebrales, ves gente joven... ¿Hemipléjica que...? Con pérdida de movilidad de medio cuerpo, con pérdida de la capacidad para hablar, de repente, ¿no? Por un aneurisma cerebral. La cocaína produce muchísimos aneurismas cerebrales. Los aneurismas cerebrales son pequeñas dilataciones de las arterias que llevan la sangre al cerebro, y el cerebro, igual que el corazón, tiene
tiene una característica muy propia, ¿no? Y es que las arterias cerebrales no comunican generalmente. Hay unos cuantos puntos de comunicación entre un lado y otro en cuanto a sistema de arterias, sistema arterial, pero en general se llaman arterias terminales, es decir, el sitio al que llega esa arteria irriga, lleva la sangre a una zona cerebral, pero si esa arteria muere o se cierra, no hay otra que supla esa sangre que tiene que llegar a esa zona exactamente igual, ¿no? Y esto hace que cuando se cierra esa arteria se pierda la función de la que depende esa arteria, ¿no? Y la cocaína es un gran erosivo de arterias, además de otras cosas, ¿no? Pero puedes ver gente muy joven con problemas realmente serios. Antes de pasar, porque tengo una pregunta muy interesante, pero antes de pasar esa pregunta, así, a nivel de alimentación, de consejos de alimentación, para dejar ese tema que al final es tan importante, no me quiero repetir, pero ¿qué efecto tiene, por ejemplo, el azúcar en el cerebro? ¿Por qué yo me siento tan tonto cuando como azúcar? ¿Por qué me siento con ese brain fog que se llama cuando como azúcar? Incluso me he dado cuenta, que eso es muy curioso, te lo quería comentar, cuando yo llevo épocas, que yo soy una persona muy sana, ya te he dicho la locura, pero cuando yo me cuido mucho, cuando hay periodos en los que no me cuido tanto, por estrés, por falta de, a todos nos pasa, me lo noto muchísimo, pero porque hay un contraste muy grande entre no cuidarme, entre cuidarme mucho, a la que como un poco de azúcar, un poco, me lo noto mucho. En cambio, yo me pregunto, vale, ¿cuántas personas que comen bollicaos, fosquitos, tal, no se lo notan? Y yo digo, claro, porque no saben lo que es estar bien, no saben lo que es estar sano, cuidarse. ¿Hasta qué punto hay...? Pero tienes esa niebla mental, ¿no? Claro, pero el contraste, el contraste. Mira, te voy a poner un ejemplo con el tabaco, ¿no? La gente que fuma no se da cuenta de lo malo que es, o de todas las cosas que no tienen por fumar, como por ejemplo el olfato, el gusto, ¿no? La gente cuando deja de fumar se da cuenta de que, ostras, esto tiene sabor o tiene más sabor de lo que yo pensaba, y a través de eso puedes disfrutar una comida. El azúcar es algo parecido. Aparte que desencadena una serie de mecanismos hormonales y que no solamente es el cerebro el que está involucrado aquí, empieza aquí arriba muchas veces, ¿no? También en el intestino. Cuando tú tienes un exceso de azúcar hay un aumento de insulina, todas las hormonas digamos que se destarotan y hay cambios muy rápidos. O sea, hay lo que se conoce como el pico de glucemia, que además es un pico mucho más alto, y el cuerpo se pone en marcha con un estrés porque eso no es bueno, porque las células no pueden tener tanta cantidad de azúcar, no funcionan en condiciones óptimas. El cuerpo es una máquina perfecta que busca todo el rato revertir todo aquello que nos empeñamos en darle que no toca, ¿no? Entonces, baja el azúcar, vale, sí, metemos el azúcar dentro del hígado, pero llega un momento que el hígado deja de tener capacidad para almacenar esto, ¿no? Pues empieza el azúcar a ir por ahí, genera una inflamación general, empiezas a tener diabetes, empiezas a tener alteraciones de enzimas, el hígado no funciona bien, no puede toxificar otras cosas que debería y tampoco, ¿no? Empiezan a acumularse, los riñones no funcionan bien, si los riñones no funcionan bien aquí ya entramos también en otras dinámicas, tensión alta, bueno, esto es como un efecto dominó. Entonces la gente que come habitualmente azúcar no se da cuenta y es adictivo en cuanto a dosis también y en cantidad. O sea, tú cada vez para mantener tu estado necesitas comer más azúcar. Cuando dejas de comer azúcar te das cuenta de que aquel bollicao que te estabas comiendo, por llamarlo de alguna manera, cuando te lo vuelves a comer no te gusta. No sé si te ha pasado, ¿no? Algo súper dulce lo encuentras hasta, ¿no? Desagradable. A mí me pasó, yo siempre he tenido una debilidad con el azúcar. Y yo dije, vale, en esta Pascua yo entrego a Dios el azúcar. Entonces estuve 40 días, primera vez que estoy 40 días sin comer azúcar. Y fue una barbaridad, fue una barbaridad todo lo que tú estás contando. También me ocurrió, yo hago ayunos,
cada mes hago un ayuno de 3 días o algo así. Y me estuve preparando para un ayuno de 7 días. Simplemente como lo hablábamos a nivel de la espiritualidad, son cosas que a mí me apasionan mucho. Entonces, más allá de la salud, que sé que no está demostrado hasta el día 5, hasta el día 4, la autofagia y todo esto, para ver dónde están esos límites y bueno, eso es otro tema. Pero el cambio a nivel de segregación dopamínica que yo sentí en mi cuerpo después de ese ayuno de 3 días, 5 días, es brutal, es espectacular. El yo tener hambre por una sandía o por un caldo de huesos, hambre te digo como necesidad que el cuerpo lo pide, y yo pensé en el azúcar y que le da absolutamente igual, pero le da absolutamente igual, ahí me dije, pues, ¿hasta qué punto estamos comiendo de forma equivocada? ¿Hasta qué punto estamos hackeados en el mal sentido? Y lo vi con eso, reseteando el cuerpo, me di cuenta de, wow, es que mi cuerpo me está pidiendo un buen salmón, o me está pidiendo o carne, o me está pidiendo un tomate. Me pareció fascinante. Claro, y aquí habla la persona sana y no la persona adicta a lo que sea. Totalmente, es como que se aleja, se va, se disuelve esa adicción y recuperas ese estado natural, sano. Sí, pero fíjate, aparte de la alimentación, ¿no? Cómo el ejercicio puede ayudarte también. Al final se segrega el factor neurotrófico cerebral que ayuda a la neuroplasticidad, ¿no? Cómo puedes hacer que tu cerebro también, vale, quitas el azúcar, haces que sea mucho más activo, permites ciertas conexiones que tú mismo lo has vivido, ¿no? en ti. Estás más despierto, estás más despejado, no tienes esa niebla mental. Yo también hago ayuno cuando tengo una cirugía a veces importante, un ratito. Si tengo una cirugía larga no puedo, pero sí lo hago. Y te concentras mucho más. Y dices, bueno, no estamos comiendo demasiado, ¿no? Pero cuando haces ejercicio, el bienestar que tienes, la capacidad que tienes de aprender después de esto es brutal. Es algo que nosotros en la clínica es una cosa que nos mueve, ¿no? Es decir, vamos a enseñarle a los niños estas cosas que son tan importantes, ¿no? Es decir, entre hora y hora de clase, levanta el culo de la silla, muévete, haz ejercicio, 5 minutos, porque luego eso te va a entrar mejor, porque luego tu cerebro lo va a asimilar mejor. ¿Cuántas cosas hay, no? El tema está, que también es otro tema que me gustaría hablar, que es el tema del café, pero me recuerda a cuando tú pruebas el café de especialidad. Yo bebo café de especialidad y a mí me encanta el café. Ya no puedes volver atrás, es imposible. Cuando tú tomas café de especialidad, ya volver al café del bar de la esquina, imposible. Entonces, ¿cuánta gente aún está en ese café del bar de la esquina? Es decir, comiendo fosquitos, bollicaos, sin hacer deporte, y no saben que hay otro mundo más bonito, de color, que es el de la salud. Y todos esos hábitos que acabas de describir también te meten en una rueda de estar deprimido, de estar triste. Entonces, como estás triste, estás deprimido, quieres azúcar, porque si no, no sales de ahí. ¿Tú puedes ver un cerebro deprimido, un cerebro ansioso, un cerebro, o son cosas que no puedes percibir? No puedo percibir físicamente, no lo veo, no. Antes de pasar a otro tema, que quería mencionarte lo del ayuno, porque claro, mi madre me dice, Adrià, es que es peligroso. Mi madre empezó a hacer ayuno gracias a mí, ella, como todas las madres, zumo de naranja a primera hora de la mañana y todos estos mitos. Y ahora se siente espectacular haciendo estos ayunos, y ya le dije, oye mamá, haré este ayuno de 5 días. ¿Y vas a entrenar? ¿Cómo vas a entrenar? ¿Te vas a marear? ¿Te vas a volver loco? ¿Qué descubrí? Otra cosa que descubrí con esos 5 días de ayuno. Dije, qué barbaridad que yo vaya a entrenar y tenga más energía que cualquier otro entreno que yo haya hecho. Y ahí entendí que, ostras, si tú estás cazando en la selva, que llevas 5 días sin comer, que tienes que alimentar a tu familia, es apasionante saber que el cerebro tiene un mecanismo, o el cerebro o el cuerpo, para enviarte mucha energía para que te concentres y caces al ciervo o lo que sea, porque si no vas a sobrevivir. Entonces yo le explicaba eso, no me creía. Digo, pero que sí que ocurre, que tienes mucha más energía y claridad mental, es como un sexto sentido, que son cosas apasionantes que no todo el mundo vivirá. Sí, y no sirven para todo el mundo, de ahí el miedo, ¿no?, de las madres, ¿no? Yo creo que no todo el mundo puede hacer ese ayuno de 5 días, hay que prepararse, como tú muy bien has dicho, ¿no? Y antes haber hecho alguno de
24 horas. Claro. Es decir, todo es progresivo y todo es... Y no todo el mundo lo necesita, quizá, o no todo el mundo le va bien. El ayuno intermitente que está tan de moda hoy en día, ¿no? Pues, bueno, a todo el mundo le va bien la misma pauta y esto hay que entenderlo, ¿no? Es decir, sí es bueno, sí se ha demostrado que, pero cada persona es un mundo diferente y ¿por qué no? Qué bonito, ¿no? ¿Por qué no podemos hacer cosas personalizadas y dejar de ponernos a todos en un patrón, todo el mundo igual? Pero qué aburrimiento, si fuéramos todo el mundo igual, pues no tendría ningún sentido, ¿no? Que hubiese una Adrià o que hubiese una Mireia, ¿no? Hacemos cosas diferentes y funcionamos diferente y también es una parte que hay que aceptar. Tengo mucho miedo de preguntarte lo siguiente, y ya pasaríamos después a otros temas, que es el café. Sí. ¿Qué quieres saber del café? Te pregunto por temas de divulgación, pero no te preguntaría porque me encanta el café y no sé hasta qué punto es sano o no es sano. Yo soy muy poco extremista en estas cosas, ¿eh? Creo que como decía Platón, ¿no? La virtud está en el medio. En saber encontrar cuál es tu momento, cuál es la cantidad, cuál es, ¿no? El café es bueno, a todo el mundo, 5 tazas de café. Hombre, no, pues igual tu hígado no le gusta tanto que te tomes 7 tazas de café al día. No sé, mira, a ver, como cualquier cosa llevada al extremo, tanto en positivo como en negativo, puede no ser buena. Si a ti te gusta el café, ¿por qué no puedes tomar café? ¿No? Ahí hay épocas de la vida. Si a ti el café no te deja dormir, pues igual tienes que entender que a partir de determinada hora del día no puedes tomar café. Yo soy de esas personas que tiene la suerte de que nunca he necesitado, nunca me ha gustado, ahora sí lo disfruto del buen café, ¿no? Después de haber vivido en Italia 1 año y medio no me pude resistir y lo disfruto, pero no necesito, nunca he necesitado el café para dormir, o sea, para despertarme, pero tampoco no me afecta para dormir. Entonces, dependiendo un poco de los receptores de cafeína, ¿no? Y esto depende también de cada persona, yo creo que si tú necesitas el café para despertarte por la mañana, igual te tienes que plantear qué te pasa para despertarte. Yo no tomo café por la mañana a primera hora, nunca. Normalmente tomo té verde porque me da una energía mucho más mantenida en el tiempo, pero esto es autoconocimiento al final, ¿no? Vas buscando cuál es la mejor opción para mí. Y el café me lo tomo cuando sí me lo tomo, y normalmente el fin de semana me lo tomo así, cuando ya ha pasado 1 hora que me he despertado, mi pico de cortisol ya ha hecho lo que tenía que hacer, mi cuerpo ya ha funcionado, se ha puesto en marcha, y entonces me tomo un café por el placer de tomarme un café. Si lo haces libremente y no lo haces para despertarte y para arrancar, ¿no? Como, no recuerdo dónde lo escuché, pero me pareció una frase maravillosa, ¿no? Estamos en una sociedad que nos tomamos café para mantenernos despiertos, algunos incluso anfetaminas o drogas, y te tomas pastillas para dormir. Y luego por la mañana la de la depresión no vaya a ser que... Hombre, pues igual hay que revisarse esto un poco, ¿no? Pero no creo que sea malo. ¿Por qué va a ser malo? Es bueno. Yo hago experimentos, ¿eh? Yo hago muchos experimentos. Yo estuve 7 días sin beber café y fui miserable. Aquí te vuelves a ir a tu parte rígida de no, me pongo aquí en el otro extremo, ¿no? Pero yo fui miserable. Dije, nunca más en mi vida acepto que soy adicto, que me encanta, que no veo la vida igual con un café, pero yo al menos he hecho el experimento. He dicho, voy a hacer 7 días, a ver qué ocurre. Bueno, pero ¿y por qué no te lo tomas cuando a ti te vaya bien que te lo tomes y no te afecte en tu día? ¿Qué decir? Sí, no, si a mí me ha afectado, pero me dicen, yo duermo perfecto. Pues ya está. Yo lo disfruto mucho. Pues esto es fantástico porque el bien que te hace el café está por encima de lo que te afecta al no tomártelo. Sí. Pero nunca me ha gustado depender. ¿Me puedo comer un donut? Sí, claro, porque si no te lo comes con culpa, si no te lo comes con intención de llenar un vacío, si te lo comes por el mero hecho de disfrutarte el donut, ¿te lo puedes comer? Hombre, claro que te lo puedes comer. Claro que te lo puedes comer, porque el beneficio que te hace ese bienestar o una copa de vino mientras estás con amigos y estás disfrutando un rato,
Yo acabo de decir hace un rato, no tomemos alcohol. Ya, pero hay gente que ese rato con amigos se lo disfruta con una copa de vino. Bueno, no te tomes 7. Claro. Pero, ¿no? Volvemos a lo mismo. Somos extremistas. ¿Por qué no vamos al extremo? ¿Qué emoción hay detrás de esa acción? Eso es lo importante. Estamos aquí para disfrutar. Antes de pasar al tema de emociones, algo que me fascina y al equipo, de tu caso, es tu capacidad de concentración absoluta. Yo no he visto esto en mi vida. Bueno. Yo la quiero. Dame los secretos. Pero no puedo comprender cómo un ser humano puede estar 12 horas, 16 horas operando, haciendo algo que la responsabilidad es increíble, que está la vida de una persona en tus manos, entonces necesitas una concentración absoluta. ¿Cómo logras eso? Lo que hay detrás es pasión por lo que hago, absolutamente. Esto los japoneses tienen una palabra, ¿no? para hablar de esto, que es el ikigai, ¿no? Tú te levantas por la mañana con la emoción de ir a hacer algo que te apasiona y estás en ese hacer, que entras en una especie de fluir, de flow, ¿no? de meditación. En realidad yo no estoy en ese momento pensando, ay, la responsabilidad que tengo de la vida, ya lo pensé. O sea, yo me preparo las cirugías y para prepararte para eso hace falta entrenamiento. No vienes un día y dices, qué capacidad, qué don que tiene esa persona para concentrarse, ¿no? Un monje budista puede estar 20 horas, 3 días meditando. ¿Qué capacidad tiene? No, hombre, no, esto lo ha hecho entrenándose, ¿no? Y lo que hay detrás de eso es que yo me apasiono por lo que hago, a mí me parece fascinante. Yo el otro día lo hablábamos antes, ¿no? Fuera de cámara, operamos un paciente, operamos el equipo, no estoy yo sola, pero estás concentrado en lo que está haciendo todo el mundo. Y estamos con música, y estamos con una serie de cosas que hacen que tú te metas en un mundo y ya pueden pasar horas. La cirugía más larga que hemos hecho ha sido 23 horas seguidas. Y no te das cuenta que tienes hambre, no te das cuenta que tienes sed, no te das cuenta que tienes sueño, no te das cuenta de nada, porque estás ahí en una especie de éxtasis que además luego sales de allí y con ganas de contagiar eso, ¿no? Y llego a casa y mira lo que he hecho, ¿no? Mira lo que hemos visto, mira a dónde hemos llegado, fíjate, ¿no? Hemos podido quitar todo esto, el paciente ha despertado fantástico, ¿no? Pero mientras tanto yo he podido ver esto de aquí que no se ve nunca, esto de allá que... Y yo esto lo sigo disfrutando días después, porque para mí es una experiencia fascinante, ¿no? Y lo vivo así dentro. Bueno, soy una niña pequeña y dentro, ¿qué hacen los niños cuando están jugando? No saben que tienen hambre, no se dan cuenta de que tienen ganas de ir al baño, ¿no? A veces es... No, a mí me pasa con estas entrevistas. Seguro que tú no entras en el mismo estado meditativo. Yo he pasado hora y 40 que yo estoy aquí embeleznado. Bueno, pero lo vas entrenando. Y también, para poder hacer eso, hay una cosa que es muy importante, ¿no? Yo siempre lo comparo con un deportista de élite y bueno, la diferencia, ¿no? Yo no trabajo a nivel físico tanto, pero tienes que trabajar el físico para poder aguantar ahí tanto tiempo en determinadas posiciones. Tienes que alimentarte. Yo me estoy unos días que en casa, ya porque me conocen y me quieren como soy, pero yo no puedo comer azúcar los días de antes, porque si no voy a entrar aquí en una rueda de que me va a dar la ansiedad. Yo no puedo tener ansiedad mientras estoy operando una cosa así, o no me puedo ir de fiesta, no puedo beber alcohol, tengo que cuidar mucho la relación. Intento pues meditar, tener una sensación de paz interna vale, me meto aquí dentro después de una preparación de varios días, haces ejercicio de forma regular, una serie de cosas que te llevan a poder hacer eso y no desesperarte y no querer salir de ahí corriendo, ¿no? Hay una dedicación absoluta. Sí, mi estilo de vida depende absolutamente de lo que hago. Algo que me suscita mucha curiosidad, mucho interés, es tu capacidad de gestionar las emociones en caso de que las cosas no salgan como a ti te gustaría. Porque entiendo que hay muchas veces que ocurre así, o
esperemos que muchas menos de las que... Volvemos a la parte del entrenamiento. Mira, te voy a poner una imagen. Yo cuando vi esa película me sentí súper identificada en esa escena. No sé si la has visto, Gambito de Dama, a mí me gusta mucho el ajedrez. Gambito de Dama. Gambito de Dama es una serie que habla de una mujer que es ajedrecista, ¿no? Y cómo se prepara las partidas y no tiene tablero ni tiene las piezas. Vale. Y se lo imagina. Pues hay métodos de simulación, hay métodos de Visualiza, ¿no? Sí, de visualización. Y yo lo hago esto todo el rato, ¿no? Cuando tengo una cirugía compleja, me hago la cirugía mentalmente, paso por todas las partes que creo que voy a pasar, me genero todas las complicaciones que puedo tener y me gestiono antes emocionalmente en cada una de ellas. Y cuando en el momento que estoy me aparece una complicación, soy capaz de decir, vale, esto ya lo hemos vivido, pero un momento, paramos, respiramos, cogemos aire, vamos, esto es lo que decidimos que íbamos a hacer, ¿no? Pues esa decisión ya la he tomado previamente. No es una... Es muy raro que pase algo que no haya pensado antes. Sí, que no haya simulado mentalmente antes. Revivo varias veces en la cabeza la cirugía que tengo que hacer. No todas, porque hay algunas que las hago 800, 700, 800 al año y ya eso te permite, ¿no? Eso es como un entrenamiento en real, pero ya hace mucho tiempo que se hace, ¿no? Las sencillas, pues, aunque no hay enemigo pequeño, ¿no? Y esto es una cosa que yo me repito mucho, no puedes ir a una cirugía, por pequeña que sea, pensando que esto no es nada, no, se puede complicar, pero cuando son cosas grandes sí lo hago así. ¿Todas son distintas? Todas. Fantástico, porque así no te aburres. Pero entonces, Sí. la planificación, la estrategia... Bueno, hay que... Ahí está la parte maestra Ahí está del la parte... artista. Exacto, ahí yo creo Ahí sale la que hay que tener una parte creativa, una parte Claro, ahí sale el artística. artista. Yo la tengo y no la tengo muy desarrollada, ya la pongo en el trabajo y ya está, ¿no? Yo pintaba, bailaba y hacía muchas cosas que he dejado de hacer, pero sí es importante esa parte creativa. Hemos hablado de la emoción intraoperación, es decir, la que ocurre cuando hay una dificultad, pero ¿y la de después? La emoción que depende del resultado de esa operación. Esto se gestiona, bueno, aquí yo soy muy pesada con Montse, pero es que de verdad que para mí es un pilar muy importante, o sea, se gestiona en casa, o sea, no puedes tener un equilibrio y una gestión emocional si cuando llegas a casa no tienes quien te sostenga y te sostenga bien. Para mí es muy importante esto. Mucho. Llegar a casa y que tú puedas tener ese hogar en el que puedas expresarte, sentirte comprendida. Totalmente. Que puedas compartirlo, que puedas, bueno, a veces es frustración, a veces es tristeza, a veces es alegría, ¿no? Yo me pongo muy intensa igual con la alegría, ¿eh? A veces llego, ¿queréis ver las fotos? No, claro, nadie quiere ver las fotos. Pero no, seguro que no queréis, no, cuéntanoslo y ya está, ¿no? Pero bueno, es esa alegría que igual no lo están entendiendo como tú lo entiendes porque llevas años trabajando en eso, pero lo compartes y lo comparten contigo, lo viven contigo. Para mí es muy importante, ¿no? La red que tienes a tu alrededor, sí. ¿Y cómo lidias con ese ego? Ego en ambos lados, es decir, el ego de, vale, voy a sacar un poco más o voy a quitarle todo esto porque sé que le va a beneficiar y rompo ese acuerdo previo que he hecho con el paciente, y el ego también decir, quiero salvar a todo el mundo, de esa heroína que quiere salvar a todo el mundo. Yo quiero salvar a todo el mundo todo el rato, ¿eh? Yo me tengo que sacar de ahí todo el tiempo. Claro, y si no me saco yo, me sacan, claro. Por eso. Y bueno, la terapia es importante. Es muy importante trabajarse a uno mismo. De diferentes maneras, ¿no? Puedes hacer terapia, yo también practico mucho Qigong, me da mucho centro. ¿Qué es el Qigong? El Qigong es una especie de meditación dinámica, movimiento, muy oriental, chino,
Son determinados movimientos que hacen que Como un tai la chi. respiración, sí, un tai chi más tranquilo. Ah, el Qigong, es el Qigong. Sí. Ah, es lo de la energía. Sí. Sí, qué guapo. Sí. Sí, tenía un amigo que la practicaba, nunca me terminó de enseñar. Que es la energía, ¿no? Que la tienes aquí, que la moldeas. Sí. Qué guay. Sí. Bueno, diferentes maneras, ¿no?, de poder gestionarte todo eso, de saber cómo hacer con eso y de poderte ver desde fuera. Al final es tener conciencia de quién tú eres, de en un momento dado verte como si fueras un espectador y decir, un momento, te estás pasando, ya te estás yendo, ya te estás endiosando, ya estás levitando un poco, no baja, que si no la vida se encarga de volver a ponerte los pies en el suelo y quizá no hace falta, ¿no?, llegar hasta aquí. ¿Hay alguna operación que tú recuerdes particularmente, que te haya tocado a nivel emocional, que digas, esa fue difícil y no salió como... Llévanos a través de ese proceso, sí, ir a terapia, pero ¿cómo hay ese análisis, esa introspección emocional, ese tratamiento? Sí, a mí yo hablo en primera persona, pero realmente esto se hace siempre en equipo, ¿no? Se nos murió. A mí solamente he visto una paciente morir en un quirófano, una persona, una mujer joven que acaba de dar a luz y bueno, yo recuerdo ese caso especialmente porque no dentro del quirófano tienes a veces un rol más importante, a veces un rol secundario, ¿no? Puedes ser cirujano principal, cirujano ayudante. Yo ese día estaba de ayudante y no siempre puedes tomar tú las decisiones. A veces, visto en retrospectiva, pues dices, bueno, en ese momento te enfadas, no me has hecho caso, no. Pero tal y desde donde yo lo veo desde donde hoy estoy, creo que las personas también deciden, ¿no?, ese destino de alguna manera. Y es una creencia personal, pero yo creo que alguien decide, ¿no?, en qué momento su vida termina. Y nosotros podemos jugar mucho a ser dioses, que a veces no vas a conseguir lo que quieres, pero el haber vivido esa situación, el haber visto cómo se te escapa alguien de las manos es algo que no se te olvida fácil y que cuando llegué a casa a las 3 de la mañana después de una cirugía de horas, pues se gestiona teniendo a alguien que te sostenga y te pones a llorar y alguien que te dice, bueno, eres humano, ¿no? Y no siempre pueden salir bien las cosas y has hecho... Tener la tranquilidad, sobre todo, y eso a mí es una cosa que me ha preocupado siempre mucho, de tener la tranquilidad de volver a casa y pensar, he hecho todo lo posible. He hecho todo lo que yo sabía hacer, lo que en ese momento podía hacer, y dormir tranquilo, con la conciencia tranquila. Me costó meses recuperarme de esto, me costó tiempo. Recuperar el hacer el proceso de no juzgar a la otra persona que toma decisiones, de aceptar que quizá no se equivocó, que quizá podía haber sido ese perfectamente un buen escenario y que lo que pasaba allí pues era algo que no se hubiese podido evitar de ninguna de las maneras, ¿no? Y aquí también entra el apartar el ego y decir, bueno, yo estoy trabajando con un equipo de personas humanas que también tenemos que aceptar, ¿no?, equivocarse o no, que quién decide si tú te has equivocado o yo me he equivocado. Es aceptar, ¿no?, más que nada, ese proceso de aceptar. Pero sí, claro, que me sigo acordando ya hace años ya de eso. Entiendo que esa es la parte en la que uno puede planificar, esa parte creativa que hablábamos, de que esta es una operación y que pueden surgir distintos caminos a seguir. Claro, hay cirugías programadas, hay cirugías urgentes, ¿no? Las cirugías programadas puedes hacer todo esto que yo te he explicado y es el tipo de trabajo que yo tengo hoy en día en un 95% del tiempo. Las cirugías urgentes, estás preparado hasta cierto punto, pero sí, tienes que tomar decisiones rápidas, tienes que decidir, tienes que... Bueno, en ese momento a ti te parece que es lo mejor, ¿no? Y visto desde fuera o visto desde
desde un equipo que después lo ve fresco por la mañana, sin ese cansancio de una guardia de 24 horas que se siguen haciendo así, ¿no? Y sin dormir, sin comer, sin tener una alimentación saludable, porque muchas veces estás en un hospital, ¿no? y tienes la máquina de galletitas, esto es brutal. Bueno, pues desde ahí esa Mireia en ese momento puede tomar las decisiones que puede tomar y aquí está el no parar y no parar de aprender todo el tiempo y no dejar de entrenar y no entrenar en personas que en ese momento están mal o que necesitan que tú des el 200%, sino entrenar en un espacio como es un laboratorio seguro para todos, para ti y para el paciente. Has hablado de ciertos temas muy importantes que me parecen cruciales que tratemos. Son las emociones. Pero antes de pasar a las emociones, no sé si es abrir un melón muy extenso, pero es el de que deciden los pacientes cuándo se van. Esto es una opinión personal, ¿eh? Ahí entramos en las opiniones personales. Me encantaría conocer tu opinión personal. Esto no lo puedo demostrar científicamente, no sé, después de todos los años que llevo trabajando en esto y evidentemente con cosas serias, graves, gente en coma, gente que los he visto morir o que... Bueno, siempre hay una... ¿Sabes? Esta situación que todo médico que ha tenido, ¿no? que ha tenido acceso a este tipo de paciente la ha vivido seguramente alguna vez pues sí, ya se muere, ¿no? Le quedan horas. No se muere. Oye, llega un momento que alguien dice, ¿a quién le falta por ver de quién se tiene que despedir? Y entonces aparece esa persona y resulta que una vez que sale por la puerta, ¿no? El paciente se muere. Y esto ha pasado un montón de veces, no es una casualidad de un paciente. Yo he vivido muchas veces esta situación. El decir, la persona muere acompañado o muere solo, ¿no? ¿Cuánta gente, cuántas familias se pueden quedar con esa culpa de no es que murió solo? Es que no lo pudimos acompañar porque no supimos ver, no es que decidió que quería morir así. Seguro que decidió que quería morir así, porque yo no he visto a nadie que se muera sin esa tranquilidad, sin ese... Quizá alguna persona que se pelea con el hecho que no se quiere morir porque le quedan muchas cosas por hacer, ¿no? Pero en general la gente se muere tranquila. Y se muere tranquila en la situación en la que está. Y justo resulta que ha sido los 5 minutos o los 10 minutos que se han ido a tomarse el café. Vaya casualidad. No creo que sea una casualidad, pero no lo puedo demostrar. ¿Hay experiencias después de la muerte? Sí. Sí. Hay experiencias cercanas a la muerte, ¿no? ¿Te refieres? Exacto, hay experiencias cercanas a la muerte. Sí. Sí, hay gente que te lo cuenta, ¿no? Hay una autora, una psiquiatra muy conocida, que la conozco gracias a Monse, que estuvo 2 años estudiando la muerte también y en casa nos metimos aquí mucho. Elizabeth Kubler-Ross, que es una médico que tiene una obra fantástica también y que se dedicó a acompañar a personas terminales y hizo un trabajo maravilloso también. Le echaron el trabajo por tierra al final, luego le dieron un reconocimiento, ¿no? A todo el trabajo que ha hecho durante toda su carrera y ella lo explica muy bien, todas estas experiencias, ¿no? Lo que la gente describía y cómo puede ser, ¿no? que cada persona pues coincida en cosas similares cuando antes, ¿no? Ahora todo el mundo tiene internet, todo el mundo puede escuchar una charla sobre este tipo de temas y puedes pensar, ¿no? Estamos sugestionados y alguien que haya podido vivir una situación así pues ha vivido eso porque es la creencia que previamente se había puesto en la cabeza, pero entonces no había todo esto, ¿no? Y ella recoge en su obra un montón de casos que cuentan este tipo de experiencias, ¿no? Y cómo no te lo vas a creer.
Ese tema un poco más esotérico lo hablamos detrás de cámaras. No habría ningún problema hablarlo aquí porque es una de las cosas que te hace única como médico o médica, no sé, que es esa combinación tan especial que tienes entre lo más alternativo y holístico y la ciencia dura, que es operar un cerebro. Es decir, me parece fascinante que lo combines. Por esta razón quería hacerte esta pregunta, y esta sí que es muy importante, que es ¿qué papel juegan las emociones en nuestras dolencias, en nuestras enfermedades? Para mí, y después de ello hablo de mi experiencia clínica, son el origen de absolutamente todo lo que nos pasa a nivel físico. Hablo desde yo como persona que ha hecho su proceso y como persona que ha acompañado, ¿no?, a un montón de gente a hacer este proceso. Desde hace muchos años trabajamos conjuntamente con Montse, ella es psicóloga, y lo que hacemos es ir al origen. O sea, yo puedo quitar una hernia discal, puedo ayudar a la persona a no tener dolor, puedo bajar la intensidad, ayudar a bajar la intensidad de ese dolor con ciencia, con medicación, con cirugía. Pero si esa persona no profundiza en el origen de esa emoción que ha ido calando a nivel físico, que no ha sacado de otra manera, que no ha expresado de otra manera o que no ha transmutado de otra manera, se va quedando en el cuerpo va quedando ese pozo, y al final el cuerpo grita en forma de dolor, en forma de síntoma. Si tú no vas a tratar eso de fondo, muy difícilmente erradiques el problema, ¿no? Y esto lo veo muchas veces. Una persona que viene con una hernia, no quitamos el dolor, ay, qué bien me siento, y resulta que una hernia lumbar, resulta que hace poco tiempo pues se ha muerto un padre o se ha muerto alguien cercano o ha pasado algo que en su vida es básico y tocan esos pilares básicos de la vida, y vuelve con otra hernia discal. Wow. Y dices, ya te dije que te ocupases de, ¿no? No siempre la persona está en el momento oportuno para poderse ocupar de eso, ¿no? Pero como nos hacemos muchos trabajos de este tipo, ¿no? Evidentemente no te puedes poner a meditar, como digo yo, si tienes un dolor que no te deja ni pensar. Eso no puedes hacerlo. O sea, hay que entender que una persona con dolor, su cabeza todo el tiempo tiene el dolor aquí, ¿no? Entonces, o bajas el volumen de alguna manera o no puedes hacer terapia. No puedes sentarte a buscar, ¿no?, qué hay detrás de eso. Y aquí es donde hacemos, yo creo, el tándem tan importante. Pero sí es importante que eso se mire, ¿no? Y sí es importante que la persona se ocupe de qué te ha llevado hasta aquí, ¿no? ¿Qué te ha pasado? Y esto el doctor Marín también lo dice mucho, ¿no? ¿Qué le ha pasado a esa persona para que llegue a donde está aquí, ahora mismo? ¿Qué le ha pasado en su biografía o no? En donde quieras buscar, que le ha hecho llegar a este problema que tiene en este momento. Y yo creo que esa es la pregunta clave, ¿no? No es qué enfermedad tiene, es qué hay detrás de eso. Lo dice el doctor Marín, y a mí me fascinó. Decía, menos recetar y más escuchar. Totalmente. Una parte del tratamiento tiene que ver con ese vínculo que generas con la persona, con ese entender. Yo les pregunto muchas veces a mis pacientes, ¿no?, se van de viaje o a qué te dedicas, ¿no? No es cotilleo, realmente es necesidad de saber a qué te dedicas, haces deporte, no haces deporte, qué es lo que comes, qué es un día normal para ti, qué haces en un día normal para ti, qué te preocupa, ¿no? Hay gente que llega y es que a mi hija le ha pasado no sé qué, o le han diagnosticado un tumor, y ¿cómo no va a estar mal esa persona? ¿Cómo no va a tener un síntoma esa persona? Bueno, pues hablemos de esto, ¿no? ¿Cómo podemos gestionarlo de otra manera? Quizá yo no tengo los estudios para poder hacer esto. Hago un primer abordaje, tampoco no tengo el tiempo para poder hacer esto, ¿no? Pero por aquí Montse entra absolutamente. Esa es la próxima. Porque yo, es un traje y tal, pero yo estoy muy abierto a... a mí me encanta, me encanta. Sí. Me encantan estos temas. Es que te preguntaría cómo se trata, pero es que es eso, es que se necesita alguien experto que sepa, sí, que sepa guiar a... No, tiene que ser alguien que se dedique a hacer esto. De aquí que te decía, ¿no? Yo trabajo en equipo, tanto fuera como dentro de un quirófano.
a la cantidad de gente, ¿no? Ahora tenemos un equipo brutal, más de 20 personas, y para mí esto es el sueño, ¿no? De decir, el paciente, la persona está en el medio, ¿qué necesita esa persona? Tenemos todos estos asesores a tu alrededor, a tu disposición, para que puedas hacer el camino que necesites hacer y vuelvas a recuperar tu salud. Eso nos lleva a una reflexión muy interesante que es, claro, si todo depende de las emociones y en el origen, todo el origen de una dolencia o de un trauma, de una enfermedad está en la emoción, eso es una... Bueno, tiene dos caras. Sí. Tiene la cara de qué bien, depende de mí, Sí, y qué miedo, depende de mí. totalmente. Claro, claro. Ahí, muy bien, tengo una responsabilidad, pero ya no es la lotería de, Es un vale, peso me ha grande. sucedido eso. Claro, es un claro. peso grande. Es un peso grande de ocúpate, ¿no? Si nos enseñasen a respirar cuando somos pequeños y nos enseñasen a gestionar nuestras emociones, seguramente la mitad de las enfermedades no se desarrollarían como se desarrollan, ¿no? Sí, yo Me creo que parecerían. me estoy introduciendo en este mundo de la gestión emocional recientemente. He aprendido antes de redes sociales y 4 tonterías más que de gestión emocional, y justo este año, con 26, así que imagínate. Una pena, pero a ver si podemos hacer llegar la voz a muchas otras personas que... Es muy importante, es muy importante. Y no sirve aquello de, pues no hemos venido, no tuvimos esa educación y no estamos tan mal. Claro que sí que estamos tan mal. Claro que sí, ¿no? Claro que la vida te pone en situaciones que al final te obliga a ver, decido gestionarme, decido ocuparme de eso y la salida es totalmente diferente. Mireia, tienes una intervención, así que tendremos que dejar esta conversación, pero ya me ves con ganas de seguir aquí una hora más. Estaríamos tiempo. Sí. Muchísimas gracias por estar aquí. A vosotros por la invitación. Me ha fascinado, me lo he pasado extremadamente bien. Habrá una segunda parte, cuando te quieras escapar 3 segundos de tu gran labor Gracias. de heroína. Yo aquí encantado de hablar de otros temas más. Muy bien. Antes de que te vayas, me gustaría hacerte un regalo. Uy. Me gustaría hacerte un regalo que me hace especial ilusión porque Isma le hacía especial Sí. ilusión. Ya verás por qué. Pero me dice, Adrià, nosotros lo seleccionamos y me dice, Adrià, esta debe ser sí o sí, porque le hará mucha ilusión. Ahora lo entenderás. Ahora veremos. Gracias. Este podcast se llama, esta sección de mi canal se llama Una Palabra, Sí. porque yo tengo la absoluta seguridad de que hay una persona detrás de estas cámaras, detrás de esta pantalla, escuchándote, que está a una palabra que tú has pronunciado de cambiar su vida. Y tú cambiabas vidas en el quirófano, yo creo que ahora ya estás haciendo otro gran labor, que es cambiar vidas a través de estas pantallas. Bueno, gracias a vosotros. Así que no quiero que olvides este poder que tienes, para que asistas a otras entrevistas cuando puedas, porque tus palabras cambian vidas. Así que, ojo que pesa, te ofrezco esto. Gracias. Wow. Sí que pesa, ¿eh? Pesa, pesa. Wow. ¿Que lo puedes decir en voz alta? Totalmente, no hay enemigo pequeño. Y si giras, mira por detrás si quieres. Mi nombre. Esta es una frase que te repetía tu mentor, si no me equivoco. Totalmente. Y es para eso, es algo que yo siempre digo a mi equipo, que es, ojo, siempre mantener la guardia, siempre estar atentos, incluso al pequeño detalle, a lo que sea, y que es mejor ser un guerrero en un jardín que un jardinero en una guerra. Totalmente. Y es una frase que yo repito, que a mí me impactó mucho porque es una forma distinta, no hay enemigo pequeño, siempre atento. Sí. Y me parece muy bonita. Y Isma me dijo, esta debe ser sí o sí, y me Mira. da mucha ilusión. Me ha hecho mucha ilusión, muchísimas gracias. Así Muy que- especial. Muchas gracias. Para que lo tengas en la consulta. Gracias Muy por bien. todo. Nada, a vosotros.